tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en Tercer TV. El próximo domingo el Comité Federal del Partido Socialista va a debatir sobre la abstención o el no a la investidura de Rajoy. Y a tenor de las respuestas que se van conociendo sobre una y otra posición entre los socialistas consultados, la abstención cotiza en estos momentos al alza como mal menor. Incluso hay quienes, tras aclarar que están a favor del no, añaden a continuación que si el Comité Federal mayoritariamente se pronuncia por la abstención, aceptarán la decisión y se abstendrán en la votación de investidura de Rajoy por disciplina. Es el caso, por ejemplo, del exsecretario de organización con Pedro Sánchez, me refiero a César Rueda. Decía hoy esto, fea. Todos debemos cumplir lo que el partido decide, claro. No romperá la disciplina de voto, entonces. Bueno, por favor. Si lo que me pregunto es que si sigue el no vigente, la cumplirán los demás. Vale. No, si es que es la democracia, no la disciplina. Si esa abstención se cumple. Vale. Dejamos pasar, por favor. Vamos atrás. Voy atrás. Como con el no, claro. Pero espero que sea el no. Espero que sea el no. ¿Qué es lo que quiere la distancia del partido? La disciplina de voto o la democracia. En cualquier caso, es verdad, es una decisión que mayoritaria y democráticamente se puede decidir o se va a decidir en el Comité Federal y la van a acatar, lógicamente, aquellos que forman parte de ese Comité Federal y luego en el Congreso tendrán que plasmarla, materializarla. El caso es que este debate no está cerrado, ni mucho menos. Y aunque los partidarios de la abstención avanzan, la contestación de los que no quieren investir a Rajoy con la abstención del PSOE, lógicamente, sigue siendo bastante fuerte. Y eso que Javier Fernández, que es el presidente de la gestora, se lo ha vuelto a poner muy clarito hoy a los senadores y a los diputados del partido. O dejamos que gobierne Rajoy o vamos a otras elecciones que serían malas para el Partido Socialista, según todas las encuestas. Hablar de que hay alternativa es solamente la hoja de parra para ocultar que lo que hay es una disyuntiva. Lo que hay es una elección entre la abstención o las elecciones. Eso es lo que hay y sobre eso debemos de discutir porque si no lo hacemos estaríamos faltando el respeto a la gente, que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena. Debemos hacerlo conscientes de que abstenerse no es apoyar, eso solo se corresponde como una idea muy predatoria de la política. Hacerlo considerando que los ciudadanos no quieren elecciones y que van a señalar aquella fuerza política que entienden que genera el bloqueo y siendo conscientes de que lo más probable es que unas elecciones lo que digan es cómo, cuándo y con cuántos diputados va a gobernar la derecha. Eso es lo que hay que discutir. Pues eso es lo que hay que discutir, efectivamente, o elecciones o abstención. Después escucharemos las opiniones de unos y otros, pero también nos interesa la de ustedes, lógicamente a través del barómetro. Javier de Hoyo está una noche más pendiente, no Javier Fernández, que es el presidente de la gestora. Javier de Hoyo es nuestro compañero y el que está pendiente de las redes sociales, de lo que ustedes comentan, opinan y sobre todo de cómo votan en esa pregunta que nos plantea cada noche. Buenas noches, Javier. Javier de Hoyo. Eso es, Antonio. Hoy lo que les es que los Javieres estáis de moda. Claro. Claro. No sé ya qué estamos haciendo. Pues va un poco en relación a ese comité que tendrá lugar el domingo. No sabemos si finalmente optarán por la abstención o por votar no. Parece que cada vez hay más adeptos con la abstención, pero no está claro. Por eso queremos saber qué creen que debería hacer el Partido Socialista en la investidura de Rajoy. ¿Abstenerse o votar no? Recuerden el número de teléfono 905-855-001. ¿Abstenerse o 002? Votar no. Estaremos esperando las llamadas hasta el final de la noche, Antonio. Y también los tweets. Sí, señor. Y además hoy tenemos como invitada, nos visitará a partir de las 11 de la noche aproximadamente Begoña Villacís, que es la portavoz del Partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, forma parte de la ejecutiva del partido de Albert Rivera, y hablaremos, lógicamente, de la situación política nacional, pero también de lo que está pasando aquí en Madrid. Y habrá oportunidad de que le traslades alguna pregunta, ¿no, Javier? Así es, estaremos pendientes de todos los tweets y de las preguntas que nos mandéis para ella, así que todavía estáis a tiempo de hacerlo, de mandar vuestras preguntas y leeremos alguna de ellas, Antonio. Saludaremos portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la ejecutiva de este partido, el
preside Albert Rivera. Antes, le recuerdo que me acompañan Jaime González, Edur Liarte, saludado Hola, ya. otra vez. Paco Rosell, Muy buenas Paco. noches. Bienvenido. Antonio. Se incorpora Paco Muchas Rosell, gracias. sigue Margarita Sáenz Díez, se incorpora La Razón en la Comunidad Valenciana. Buenas noches, señor. Buenas noches, Bienvenido. don Antonio. Y Martu Garrote, buenas noches, Martu. Muy buenas noches. Espero que me des tu opinión sabia y experta de qué va a pasar el próximo domingo. ¿Está todo el pescado vendido ya? Ya sabes que yo todo lo que te he dicho... Bueno, porque el domingo, como saben ustedes, tiene lugar ese comité federal. Antes, vamos a recordarle el barómetro. Javier de Hoyos. A esa pregunta que le lanzas a Martu, nosotros lo que queremos saber es qué harían nuestros espectadores. Si darían la abstención a Rajoy para que creían que no. ¿Qué es lo que debe hacer el Partido Socialista? Un 50% dice, bueno, de hecho está muy igualado, un 50,5% dice que se abstendría frente a un 49,5% que dice que votaría no. Por ahora está muy igualada la cosa, Antonio. Bueno, pues enseguida vamos a verlo. Déjenme solo 30 segundos para recordarles que si le han puesto una última multa... Razones de peso de Javier Fernández, el presidente de la gestora. El caso es que sí se va imponiendo también entre los más reticentes a apoyarla, imponiendo que se respete la decisión que definitivamente tome el Comité Federal el próximo domingo. Y esa sea la que luego se materialice, lógicamente, en el Congreso, en la votación de la investidura de Rajoy. Por ejemplo, lo decía Javier Lambán, también Joan Ticente, exsecretario de organización, César Luena, dice, por democracia, no por disciplina. Si eso lo decide el Comité Federal, lo acataremos. Y también Barreda, vean. Todos debemos cumplir lo que el partido decide, claro. No romperá la disciplina de voto, entonces. Bueno, si lo que me pregunto es que si sigue el no vigente, la cumplirán, nos demás. No, si es que es la democracia, no la disciplina. Si esa abstención se cumplirá. Vale, dejamos pasar. Si esa abstención se cumplirá. Voy atrás. Como con el no, claro. Pero espero que sea el no. Espero que sea el no. ¿Qué es lo que quiere la distancia del partido? Nosotros que no pertenecemos a ningún bando, los socialistas aragoneses fundamentalmente somos reflexivos, tomamos decisiones a la ligera. Tenemos claro que nos vamos a esforzar al máximo para que el socialismo aragonés tenga una única posición y desde luego los socialistas aragoneses respetaremos escrupulosamente el Comité Federal. De momento voy a escuchar a ver qué hacen las propuestas. En cualquier caso, yo creo que la situación está muy clara. Se trata de ir a unas nuevas elecciones o dejar gobernar al Partido Popular. Y estas son las opciones y vamos a ver qué ventajas e inconvenientes supone cada uno. Lo que a cada uno nos llama, obviamente, el Partido Popular no vuelva a gobernar, pero vamos a ver qué es lo que conviene a la sociedad finalmente. Espero que una vez que se debata colectivamente, luego se acate esa decisión y se aplique, desdramatizando, ¿no? Porque algunos hemos insistido en que estamos ante una cuestión táctica, no ideológica. Estamos ante una decisión puramente táctica, no ideológica, coyuntural, puntual, que afecta a una cuestión, la importancia de la misma, pero creo que se trata de desdramatizar. Los del no, los que insisten en que debe votarse no, aunque después pudieran aceptar la decisión que tome el Comité Federal, pero de no a Rajoy. E incluso que es preferible votar no a Rajoy y que haya terceras elecciones antes que abstenerse. Y Z es el partidario y el emblema, digamos, o el abanderado, perdón, de esta causa. Y junto a IZ, por ejemplo, la ESMAG, que ella, verdad, no es militante del Partido Socialista, con lo cual ella dice que va a hacer lo que hubiera hecho quien la fichó, Pedro Sánchez. O, por ejemplo, Idoia Mendia, que es la responsable del Partido Socialista en Euskadi, que a pesar del frente, lógicamente, en las pasadas elecciones, todavía cree que hay que ir a las urnas. O sea, pues podría terminar cabiendo también en un taxi el Partido Socialista de Euskadi si se va a las urnas, el número de diputados. Óiganles. Pero esa es una decisión que depende de los que se vayan a... Fer costat a Pedro Sánchez. Defender a Pedro Sánchez es lo que voy a hacer. En segundo lugar, defender un acuerdo con Podemos y en tercer lugar, defender un diálogo con los independentistas que evidentemente no pasa por la independencia. Y yo no comparto ese posicionamiento de que las terceras elecciones serían nefastas para el Partido Socialista. Eso por un lado, creo que ese no es un razonamiento y una situación catastrofista. Y luego, por otro lado, creo que el Partido Socialista asumió un compromiso con los votantes. Ese compromiso por los votantes será sí al cambio y, por tanto, no a las políticas de Mariano Rajoy. Y yo me voy a mantener en ese compromiso con los votantes. Yo creo que nosotros tenemos que mantenernos en el no por muchas razones. Por razones políticas, porque nosotros no podemos defraudar a los ciudadanos que nos votaron para cambiar el gobierno de España,
Y creo que no a la democracia. Yo lo digo desde aquí, desde Euskadi. Nosotros que no tuvimos miedo a las balas, no podemos tener miedo a la democracia, ¿no? Bueno, señores, pues ya veis que hay quienes, a pesar de los batacazos electorales sucesivos que ha sufrido el partido, todavía creen que es mejor ir a las terceras elecciones antes que abstenerse. Oye, posiciones y opiniones para todos los gustos. Yo creo que, fíjate, lo que va a pasar el domingo, ya nos lo ha dicho Mar, lo que va a pasar el domingo es que al final vencerá la tesis de los que apuestan por la abstención. Como mal menor. Lo ha dicho Javier Fernández. Como mal menor, porque el Partido Socialista tiene que hacer lo que hacen todos los riesgos. Es decir, ¿qué nos va a costar menos? ¿Abstenernos o ir a unas elecciones? Bueno, pues es obvio y es evidente que les va a costar mucho menos abstenerse que ir a unas elecciones, porque los costes, si van a unas terceras elecciones, son mucho mayores, con independencia de cuestiones de corte ideológico. Yo creo que alguien ha dicho ahí que esto es lógica y no una razón ideológica. Pues efectivamente, estoy completamente convencido que si fuera por Martu, jamás se abstendría pensando que iba a ser una avalista del gobierno de Mariano Rajoy, que no están en connivencia con la derecha, simplemente que están en una tesitura, en una encrucijada donde no tienen más margen de maniobra que dos, o a un lado o a otro. Si voy hasta hacia un lado, susto, pero si te vas hacia el otro lado, es muerte. Pero fíjate lo que tengo que decir. Yo creo que uno de los graus a Sánchez y el sanchismo al Partido Socialista es tabular a los dirigentes, a los militantes, al Partido Socialista en general, en buenos y malos, en función de son muy pocos socialistas y son connivencia del PP, si se abstienen, y sin embargo encarnan las esencias de la izquierda, de lo que representa el Partido Socialista, si dicen no. Eso ha triturado al Partido Socialista, y o el Partido Socialista pasa ese Rubicón de una... Diga lo que diga el domingo la Ejecutiva, yo creo que va a decir que se van a abstener, al final el problema va a seguir abierto. Pero lo increíble es que hayamos estado hasta el día de hoy, que es cuando se ha empezado a aclarar el panorama, sin saber todavía realmente si iba a ganar la abstención, que a estas horas parece que sí, claro, pero hasta ayer, hasta antes de ayer. Pero eso y es decía, lógico, lo acaba de explicar Jaime. Es increíble por las razones estratégicas que tú has señalado, pero yo quería añadir alguna cosa más. Es lamentable que este país lleve un año alrededor de este debate, que es el mismo, porque hay un Partido Socialista que todavía hoy le cuesta recordar que ha ganado las elecciones, porque tenemos que fijarnos en otra cosa. Además de hacer cálculos de qué va a pasar en la reunión del Partido Socialista, hay que fijarse en otra cosa. En los dirigentes que acabamos de oír, que nos has puesto, Antonio, casi el que más lejos ha ido en la expresión de por qué hay que estrenarse en el reconocimiento es Javier Fernández. Pero incluso Javier Fernández ha dicho un mal menor. A ninguno le hemos oído decir, señores, es que ha ganado otro partido político. Es que llevamos casi un año sin reconocer que otro partido ganó las elecciones. Idoia Mendia, que ha cerrado, ha cerrado las declaraciones de los líderes. Hablaba de democracia para referirse a unas posibles nuevas elecciones, sin ser consciente de que lo primero que tendría que hacer, si tanto gana otro partido, y dejar que ese partido que ganó gobierne. Mira, Javier ha dicho en reiteradas ocasiones, desde que llegó Javier hemos oído otro discurso Javier Fernández, el presidente de Asturias y el presidente de la gestora. Hemos oído dos cosas que no habíamos oído antes. Primero, reconocer que perdimos las elecciones, que las hemos perdido 2 veces peor que la anterior, que perdimos con 90 y una diferencia menor, y que ahora hemos perdido con 85 y 52 diputados de diferencia. Eso lo ha reconocido en su primer discurso como presidente de la gestora Javier Fernández. Es de los pocos que lo ha dicho alguna vez, pero es el que tiene que, sabes, ahora mismo es la voz del PSOE y lo ha reconocido. Y después ha hecho otra cosa, ¿no? Ha reconocido que estábamos en una quimera, ¿no? El gobierno alternativo. La gran falta, una posibilidad de un gobierno alternativo cuando Pedro Sánchez llegó a un pacto con Ciudadanos, que Podemos votó que no. Votemos juntos en el hemiciclo, el PP y Podemos votaron no. Por tanto, de elecciones de Podemos, 0, porque votaron con el PP, no. Se ven con el problema de que no va a haber las terceras elecciones, no va a haber el sorpaso y van a tener que ir a la Cámara todos los días a trabajar.
a hacer oposición, a presentar proposiciones, a discutir hasta las tantas de la noche cada punto y cada coma. Pablo, que él se vuelve a las calles y al vociferio, porque claro, ir al Parlamento y trabajar todos los días para sacar un punto, una coma, para mejorar la vida de la gente, eso es muy trabajoso. Es más entretenido dar mítines en la calle. Nosotros ya hemos puesto dónde vamos a estar, en la oposición. En la oposición no digo que hay que abstenerse porque es el mal menor, porque yo defiendo la abstención desde el 26 de junio, antes de que pasara todo lo que ha pasado, y la defiendo porque no es el mal menor, porque teniendo 85 diputados es la mejor manera socialistas. Y por tanto no es un mal, es una oportunidad. Has perdido, pero el PP no ha ganado lo suficiente como para gobernar solo. Y que es lo que lleva haciendo casi, 5 años, va para 5 años. Ese no es el mensaje que se está tratando, que es una posición, una decisión táctica, ni siquiera estratégica, táctica. Me preocupa, que no se está pensando en el futuro de la sociedad, sino se está pensando en que hay una situación dentro del Partido Socialista que dice, bueno, es que lo otro es peor, pero no estamos decidiendo el mensaje que tú estás dando, ni siquiera el mensaje de decir, bueno, vamos a hacer una oposición constructiva para que el gobierno que pero es que, Jaime, es que yo no he terminado, pero es que no he terminado porque me ha preguntado, no, es que no he terminado, estabas contestando, que somos muchos estaba contestando a dos, ¿no? Por un lado, la crítica a Javier, ya nos hemos posicionado, y por otro lado, la explicación de que no se había hecho este mensaje y de que hasta esta semana no se había hablado. Es que no se ha podido hablar porque en el PSOE hemos vivido en una situación en la que todo el que abría la boca, y tenemos el ejemplo de Vara, que hace meses que dijo, oiga, pues habrá que abstenerse porque hemos perdido, se tiró contra él todo, escucha, desde el aparato del partido se tenía gente trabajando solo para atacar al disidente. Entonces eso ha hecho que la gente se recoja. Los dimitidos de la Comisión Ejecutiva dieron tantas explicaciones. Espera un momento, Margarita, que termine esta vuelta. Nadie da la impresión de que se trata de una decisión para hacer ingobernable la acción del Ejecutivo de Rajoy, cuando yo creo que la posición constructiva sería, bueno, es el mar menor, pero vamos, lo que tú has dicho, pero es que eso no lo estoy oyendo yo en los gerifaltes del Partido Socialista. Es que no ha dado tiempo. Hombre, podrían lanzar el mensaje y a lo mejor convencer. No ha dado semanas que se fue la palabra. A ver, sí, Margarita y Paco Rosal, venga, por favor. Que tenemos que saludar enseguida a Begoña Villacís. El Partido Socialista, más allá de los múltiples errores que ha cometido, lo que sí tiene que garantizar con la abstención o con lo que decida el Comité Federal, que ocupa un espacio y quiere mantener un espacio político socialdemócrata en este país. Y para eso hace falta de oposición, ya que no ha sido capaz de formar un gobierno alternativo. Exacto. Eso está claro. 2, el gobierno alternativo que se vio imposible de realizar y que Pedro Sánchez no reconoció, yo creo que fue el gran error de Pedro Sánchez, decir, no he conseguido mi propósito, vamos a replantearnos todo y vamos a tomar otro camino. Y luego, por otra parte, ya que hablamos de que exista o no, la Comisión Ejecutiva, a la cual renunciaron la mitad de sus miembros, hasta ahora, hasta día de hoy, todavía no han dicho por qué renunciaron, cuáles han sido los fallos a su juicio que ha tenido Pedro Sánchez y por qué motivo lo descabezaron. Es decir, que haya una movida como ha habido en el Partido Socialista, sería igual en cualquier partido, que los dirigentes que se marchan no digan el por qué, a mí me parece que estamos en un país de payasos, porque los ciudadanos no somos tontos. Yo quiero escuchar a la ejecutiva que dimitió, ¿por qué todos a uno de la mesa? ¿Alguien los ha escuchado? ¿Alguien sabe exactamente qué han dicho? No han dicho ellos nada. Yo reclamo que los que toman una decisión tan grave, porque grave ha sido, grave, sí, ellos, dímelo. Vamos a ver, yo creo que está muy claro. Pero dime cuándo y cómo. Lo que está claro tú lo tendrás es porque claro, y yo también lo tengo claro. Pero no lo cuestión que tiene pendiente los dimitidos. ¿Por qué se levantaron de la mesa? Pero bueno, yo creo que independientemente... pero ellos vamos no a ver, yo creo que el tema ahora mismo no es ese, porque entonces estaríamos volviendo un poco al pasado. Yo quiero retomar... Decía que están evaluando los riesgos, y yo tengo que matizarte, Jaime, no están evaluando los riesgos. Es que ahora mismo no es un problema de riesgos, es un problema de destrucción. Es que el Partido Socialista es un partido devastado. Que no. Un momento. No echéis palas de tierra, que estamos vivos. Bueno, por favor. Gracias. No es una impresión. Es que lo ha explicado hoy precisamente Javier Fernández. Ha hablado de solar.
y de reconstruir un partido. Si alguien que habla de Solar, de reconstruir un partido, no considera que es un partido devastado... No, lo ha dicho como un valor, no como un disvalor, pero es que lo ha dicho como un valor. Pero no déjame acabar. Entonces, yo creo que era evidente que desde el Resultado Socialista tenía que haber asumido la abstención y haberse reconstruido, haber hecho esa oposición. Ha ido a rastras ahora, en una tercera fase, en un partido absolutamente debilitado, que no tiene otra posibilidad que abstenerse. Y además es un partido destruido desde dentro por un líder que ha llevado a la destrucción el propio partido. ¿Qué va a ocurrir en este Comité Federal? Eso se sabe desde el día 1. Es decir, el Comité Federal del día 1 puso de manifiesto que se había defenestrar un secretario general, la consecuencia ir a la abstención y tratar de reconstruirse el partido. El problema es que los que están alzando la voz contra esa abstención, a mí me resulta muy curioso que sea el señor Iceta, que tiene los peores resultados. Es decir, un partido de Cataluña con 25 escaños y está ahora mismo en 7, o la señora Idoia Mendia o Pachi López, que un partido socialista que en el País Vasco ha gobernado, ha sido fundamental y ahora es un partido absolutamente residual, dice que tenemos que ser coherentes con nuestros votantes. Pero si ustedes fueran coherentes con sus propios votantes, porque han llevado el partido a una situación absolutamente devastada, que es lo que está haciendo ahora Javier Fernández. Y yo quiero decir una cosa importante. Es verdad, decía Margarita, los que dimitieron no lo han verbalizado. Es verdad, Margarita, pero está claro por 2 derrotas el Partido Socialista no podía seguir en ese estado. Y Javier Fernández está haciendo una labor absolutamente pedagógica. Yo tenía la sensación mientras lo estaba escuchando que es ese médico que te está explicando, mira, yo te puedo engañar sobre lo que te tengo que decir la verdad, porque si te digo la verdad podemos tener cura sobre lo que podemos hacer. Y ese es el futuro del Partido Socialista. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Cuál va a ser el papel del PSC? ¿Vamos a tener un Partido Socialista y luego su... Eso forma parte de otra sesión. Javier de Hoyos, ¿cómo están las cosas en las redes sociales? ¿Qué han dicho algunos de estos dirigentes? ¿Qué han escrito? ¿Qué han comentado ante la cita del próximo domingo? Pues Antonio, hemos estado siguiendo un poco a los principales y de hecho voy a empezar con el tuit de Pedro Sánchez, que hoy ha vuelto a hablar en las redes sociales, ha vuelto a manifestarse y lo ha hecho para expresar su admiración. Tenéis en mente, sino el fundador del Partido Socialista. Él dice, nació un día como hoy hace 166 años, pero nuestra obligación como socialista es la de tenerle muy presente todos los días. A partir de aquí hemos empezado a ver cómo otros líderes expresaban su opinión sobre si abstención sí o abstención no. Idoia Mendia decía, el domingo espero escuchar en el Comité Federal los argumentos de quienes defienden. No los he oído. No es la única. A ella se han sumado otros, como es el caso también, por ejemplo, de Iceta o del alcalde de Jun. Él dice, vergonzoso el alcalde de Móstoles que por miedo a perder su sillón de senador, si hay elecciones recula y ahora se pliega a la abstención. El alcalde de Móstoles le ha contestado al alcalde de Jun y dice, a pesar de tus palabras, cuentas con esas cosas de mis compañeros y de quien no piensa como yo. Muy bien. Muy bien, David Lucas es una persona realmente, ¿verdad?, de un talante extraordinario, hay que decirlo. Y que esta mañana ha defendido la abstención y ya ha recibido los dardos de... Es muy honesto, efectivamente. Claro. Eso sí. Más opiniones que hemos recopilado, como por ejemplo la de Iceta, que dice, el Partido Socialista Catalán y yo mismo seguimos defendiendo por coherencia el no a Rajoy, ningún margen para facilitar su investidura por España y por Cataluña. Y alguien que no es del Partido Socialista también ha querido expresar su opinión, que es Gaspar Llamazares. Ahora que el Partido Socialista muestra su cara más conservadora, que se pliega a la de una izquierda firme, amplia y plural. Bueno. Oye, Iceta cuando se abstuvo para que gobernara más no era derecha pasmada. Sí, sí. Vamos a ver, Begoña Villacís, que es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, miembro de la ejecutiva del partido que lidera y preside Albert Rivera. Buenas noches. Begoña, me decía antes por la Vagini, Begoña dice, oye, Pablo Iglesias está obsesionado conmigo. Últimamente me citan pero todos ¿qué pasa? sus... ¿Qué le dice? ¿Qué dices? Iglesias, no sé, no he tomado yo nota ni atención, pero vamos. Pues en el discurso de investidura me citó y creo que la última vez que hizo pues, un encuentro de esos que hacen en Podemos también me citó pues para... de alguna manera para demostrar que Ciudadanos está precisamente como que si nos hubiesen creado únicamente para evitar que Podemos se hiciese con el gobierno de España, cosa que, a ver, en fin, nosotros vamos a combatir el populismo. Yo creo que... Algo habréis ayudado, es verdad. Gran parte de lo que hemos hecho, uno de los efectos que conseguimos fue precisamente que España tuviese un vicepresidente que se llamase Pablo Iglesias. Eso es tengamos una espía ojeriza a Pablo Iglesias, sino porque consideramos que el populismo no es la mejor receta para España ahora mismo, ni para España, ni para Madrid, ni para ningún sitio donde se está experimentando.
Bueno, vamos a ver, escuchaba Begoña Villacís, como nosotros, y también algunas de las cosas que han dicho los dirigentes del Partido Socialista en estas últimas horas, o han escrito, que antes nos recordaba Javier de Hoyos. Begoña, ¿cómo se puede entender que, teniendo, en fin, la experiencia de unas urnas recientes, 2 elecciones, que ha ido perdiendo escaños y apoyos el Partido Socialista, lo que auguran algunas encuestas, que podría ser de verdad una de si acudiéramos nuevamente a las urnas, ¿cómo es posible que se prefiera acudir nuevamente a las urnas, repetirlas, decir que gobierna la lista más votada, que democráticamente la que ha ganado, y después decir, vamos a ver qué pasa? No sé, ¿cómo se entiende eso desde el punto de vista de la estrategia de un partido que podría llegar, a pegarse un batacazo importante? Pues es que con independencia del batacazo, unas terceras elecciones lo que implican es que los políticos le estamos empezando a decir a la ciudadanía lo que tienen que votar y lo que no. Es decir, estamos que su voto, que no es válido, que con su voto no somos capaces de hacer nada y que piensen en votar otra cosa. Por tanto, quien sugiere unas terceras elecciones no confía verdaderamente en la democracia y no valida los votos que han depositado los ciudadanos, que son totalmente legítimos. Nos han dado un resultado y tenemos que dar la solución nosotros. Eso por un lado. En segundo, Ciudadanos ya tuvo en su día que tomar esa decisión y nosotros optamos no por nuestro proyecto político, a unas elecciones, tu proyecto político es el que quieres que salga adelante, pero por un mal menor. Es decir, había una lista más votada y nosotros entendíamos que pactando con esa lista más votada, como lo hicimos, además podíamos conseguir 150 propuestas que eran muy buenas para el país. Propuestas que yo he escuchado en este plató debatir, por ejemplo, los aforamientos, por ejemplo, los indultos, por ejemplo, pues un montón de cosas, la separación del Poder Judicial. Ese tipo de cosas que siempre se han debatido en todos estos escenarios, nosotros no es que pactásemos con el Partido Popular, es que éramos capaces de sacar adelante todas estas propuestas, que eso era lo bueno. Considerábamos además que evitábamos más gasto a los españoles y de alguna manera ayudábamos porque se ha instalado una sensación de hastío hacia la política, ¿no?, que se palpa ya en la calle, que a mí me parece muy peligrosa. Begoña, puede darse la paradoja, y lo hemos comentado aquí estos días, y luego ahora podemos también comentarlo, a ver qué opináis vosotros, puede darse la paradoja de que efectivamente evitemos las elecciones el 18 de diciembre, pero las tengamos que celebrar en junio. Pero claro, ¿qué legislaturas cabe augurar? Es verdad, va a tener 170 apoyos Rajoy para sacar a Ciudadanos PP, y probablemente los presupuestos, pero se necesitarán otros 6, como mínimo, votos para sacar adelante temas al techo de gasto, etcétera, etcétera. Y aquello que Bruselas nos exija, que nos va a exigir probablemente algún ajuste más. O sea, es claro, sacar eso adelante, tendrás que disolver las Cortes, llegará un momento en que no... Será como un bloqueo permanente. Yo no pienso eso, Antonio, porque, a ver, yo tengo la experiencia de un gobierno en minoría. Desde que me he metido a política, todo lo que he vivido ha sido un gobierno en minoría. Pero también se está produciendo en muchos sitios ahora mismo. Y un gobierno en minoría lo único que supone es que tienes que trabajar mucho más, que tienes que sentarte mucho más, que tienes que negociar, seducir, tienes que de vez en cuando ceder, y eso forma parte también de la vida de todos los ciudadanos, todos los días, todos los ciudadanos, de lo que hacen los trabajadores, de lo que hacen los empresarios, en fin, eso es la vida. Pero fíjate que una segunda lectura, que en mi opinión yo creo que no se está valorando lo suficiente, pero yo que me dedico al mundo del derecho, una de las cosas que los inversores de una cierta incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque cada vez que se aprobaba una ley, esa ley tenía una fecha de caducidad y era la fecha de caducidad de ese gobierno concretamente. Bien, ahora cuando se apruebe una ley, va a ser una ley mínima de 3 grupos y eso da unas garantías a las normas, da una certidumbre jurídica, porque no va a tener la fecha de caducidad de ese gobierno, sino que van a tener vocación de permanencia. Yo creo que si damos un ejemplo, nos comportamos de forma y hacemos bien las cosas, creo que esto puede salir muy bien. Habrá que entrenar determinadas habilidades, ¿no? Vamos a preguntar luego a Begoña sobre... Yo creo que sí, estoy convencida. Pero, en fin, sobre esto que os planteaba, podemos conectar con lo que estábamos discutiendo anteriormente o debatiendo. ¿Creéis que el Partido Socialista, si saca adelante esa abstención y permite la investidura de Rajoy, al final, cada vez que se tenga que debatir asuntos de Estado, por ejemplo, presupuestos generales del Estado, techo de gasto que afectan a las... ¿Cuál va a ser la disposición de ese Partido Socialista? Ten en cuenta la división que ahora mismo hay, ojo, entre los que creen que no es no, y los que consideran que la abstención es la mejor salida antes que volver a las urnas. Yo creo que aquí en este país se corre un riesgo, porque parece que el objetivo fundamental es hoy, por aquello de las altas miras, de la estabilidad del gobierno y todas esas cosas. El problema es lo que viene después. Claro, claro, y el problema es que esto tiene que empezar a rodar. Y yo entiendo que dependerá de mucho de cómo se ejerza la oposición. Sin bloque
permanentemente enfrentado al gobierno, se va a producir algo que es un disparate. Un disparate porque se va a traducir en eso, en un bloqueo permanente. No puede ser que gobierne en este país la oposición y no gobierne el gobierno, porque es invertir la carga de la prueba, el orden de los factores. Por tanto, ¿qué nivel de tolerancia y de unión tengan a la hora de hacer oposición todos y cada uno de los que son, efectivamente, oposición al Partido Popular? Eso lo quiero ver yo, porque yo tengo la sensación de que en este país se corre el riesgo de entrar en lo que habitualmente yo considero como el frentismo. ¡Hala! Como el gobierno del PP tiene pa' casa, pa' casa, pa' casa, pa' casa. Eso no es una manera de gobernar un país, porque es imposible. Y al final siempre le queda el recurso a Mariano Rajoy de que allá por el mes de mayo diga, yo es que así no puedo gobernar. Y entonces han dado lo poquito que hemos andado, pues lo volvemos a desandar dentro de 7 meses. Quiero decir que en estos momentos todos los partidos, el PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, tienen que ser absolutamente responsables. Y a mí lo que me da miedo es que el partido activo diga, joder, como nosotros ante la opinión pública para algunos hemos quedado como los señores que le han dado el gobierno a Mariano Rajoy, ahora tenemos que demostrar que vamos a estar en contra, pero que le vamos a morder metafóricamente. Si eso ocurre, más Podemos, Ciudadanos allá no tendrá mucho que hacer porque no tendrá margen, más los independentistas, más otras formaciones de izquierda, yo de verdad quiero ser optimista, pero lo veo muy complicado. Pero Jaime, mira, de todas maneras tampoco podemos vivir en esta angustia anticipativa todo el rato, ¿no? Porque hasta hace poco estábamos debatiendo que si Mariano Rajoy sí, que si el PP sí, que si... Y en fin, yo creo que vamos avanzando pasos, ¿no? Poco a poco. Yo, obviamente, no puedo hablar por Podemos, no puedo hablar por los independentistas, pero sí puedo hablar por los 32 diputados de Ciudadanos. Y yo creo que nadie puede cuestionar a día de hoy que la oposición que vamos a hacer va a ser sensata y responsable. Y que vamos a estar ahí, como lo hemos estado, en los asuntos que el Partido Socialista no le ha fallado al Partido Popular en determinados asuntos de Estado, como es la lucha contra el terrorismo, como es determinados asuntos, ¿no? Y en eso yo creo que tenemos que darnos una oportunidad, porque yo creo que sí que puede salir bien, ¿no? Tenemos que, evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo, los frentismos son estériles, nosotros lo estamos viendo en una sociedad, yo vivo nosotros ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid vivimos una situación de clara polarización, ¿no? Te diría, esto no es PP y ahora Madrid, esto es el gobierno y que repercute negativamente en la gestión de Madrid, ojo. Que es lo y que repercute efectivamente en la gestión de Madrid, pero las cosas pueden salir adelante. Yo sé que las sumas no son iguales, pero las sumas son las que han dejado los ciudadanos en las urnas. Eso está muy bien. Entonces, eso es decir, si hablo por los 32 diputados de Ciudadanos, yo creo que a nadie puede dudar de que nuestra posición va a ser muy sensata y responsable. Pero a mí me parece que las posibilidades de que salga bien, salir bien, vamos a llamarle a que haya un gobierno que de verdad que no dure 6 meses, son muy limitadas, porque si en esta próxima reunión del Partido Socialista efectivamente se impone la posición de la abstención, que parece que sí, también va a ocurrir otra cosa. El Partido Socialista va a estar muy dividido, por una parte, y además sin liderazgo por el momento, y veremos cuánto tiempo. Un Partido Socialista muy dividido y sin liderazgo, obviamente va a hacer una política del Partido Popular. Luego, y además Podemos, sí, en ese contexto va a ser muy, muy difícil, si no imposible, gobernar. Y mi pregunta, también en ese contexto, es a la señora Villacís, que nos ha hablado de Ciudadanos. Pero en esa actitud de responsabilidad, ¿por qué Ciudadanos no se compromete mucho más y entra en el gobierno? Esa es la cuestión. ¿Por qué esa resistencia de Ciudadanos? Ya que Ciudadanos ha llegado a acuerdos con el Partido Popular y además está reivindicando que ha conseguido esos acuerdos, por adelante, y en una situación que va a ser de mucha debilidad de ese gobierno, ¿por qué Ciudadanos no se compromete y además gobierna? La primera pregunta que tenemos que hacernos es de índole práctica. ¿En qué cambiaría las cosas? Nada. Pero es que desde el punto de vista también de política o de proyecto, ese no es nuestro proyecto. Una cosa es que nosotros nos comportemos de forma responsable, como has dicho, Edurne, y permitamos que haya un gobierno porque entendemos que es lo mejor para España ahora mismo. Una cosa, conseguir las propuestas que nosotros queremos sacar adelante a lo largo de esta legislatura, y otra cosa es que nosotros validemos o conformemos un gobierno con el Partido Popular, que es un gobierno al que, le hemos hecho comprometerse a crear una comisión de investigación que ahora mismo estamos viendo todos los días en los juzgados. Es decir, que no vamos a ponerle, no vamos a validar
validarlo de esa manera. No es nuestro proyecto. Nuestro proyecto, cuando llegue el momento, lo dirán los ciudadanos en las urnas, lo votarán y podrán... Pero en ese acuerdo serían sus políticas. Pero para nosotros nunca ha sido una cuestión de ministerios. De verdad, si hubiese sido una cuestión políticas. No hablo de ministerios en el sentido de tener poder, sino posibilidad de aplicar políticas. Pero sí lo sé, pero es que hay suficientes políticas. 150 puntos a los que el Partido Popular insistentemente ha votado que no en todos los sitios donde ha podido. Y hablo de los aforamientos, y hablo de los imputados en las listas, y hablo de tantas y tantas cosas, y hablo de apoyar a los autónomos de forma activa, con políticas claras. Un montón de cosas. 150 puntos me parece que es hacer política en mayúsculas. Nosotros que todos esos puntos se cumplan, lógicamente, porque de eso depende nuestro apoyo, porque nosotros sí que creemos que los pactos, pero eso va a ser en lo que va a estar Ciudadanos, ¿no? Vigilando que se cumplan esos puntos. Y eso ya es hacer política. Ahora, formar parte del gobierno, no, porque, insisto, para nosotros nunca ha sido una cuestión de ministerios. Oye, pero Edurne, ¿te das cuenta que es que son insaciables? Conformaba con que Ciudadanos y el PSOE nos abstuviéramos y dejáramos gobernar. Ciudadanos les dice que sí, además de entrada, ¿eh? Oye, que vamos a votar. Que sí, o sea, que nos tenemos, y luego le dice que le pactan y dice que sí. Y entonces te dice, por lo menos abstenernos y dejarnos gobernar. Bien, después de una catarsis en el PSOE y de hacer de tripas corazón, dices que te vas a abstener, hombre, tenéis que comprometeros con el tal. Es que, y a vosotros, no, sí, no es poco, entrar en el gobierno. No, mira, el PP con sus 137... No habláis los políticos de responsabilidad. El PP con sus responsabilidad, cada uno entendemos responsabilidad de una manera. Ha conseguido hay que mojarse, firmar unos acuerdos y mucho tal, más. Y ya tiene 170 para ciertos acuerdos, solo tiene que hacer lo mismo que hizo Zapatero durante 4 años y solo tenía 169. Currar un poquito. Sentarse y negociar. Pero como solo tengo 137, pues me voy a tener que conformar con 60. Y los otros 20 serán de otros partidos. Y eso se llama política. Y ya basta de llorar el Partido Popular y llamar al apocalipsis, porque era, si no se abstiene el PSOE, será el apocalipsis. En el gobierno, el apocalipsis. Si el PSOE no ayuda con el techo, no, el apocalipsis eso lo estás diciendo tú, eso es trabajar todos los días. Bueno, si eso ha sido una interpretación de la pregunta que he hecho yo, has dicho una cosa completamente diferente, que no tiene nada que ver. Estamos hablando, Martu, de una situación en la que cualquier español, no hace falta, que vamos a tener un gobierno muy débil, pues que probablemente... No, ya sabes de qué estamos hablando. Estamos hablando de tu partido, que probablemente no va a durar en esa situación. No, vamos a ver, y vuelvo a repetirlo, en esa situación de debilidad objetiva que va a tener ese gobierno, de un país que después de un año de gobierno en funciones, probablemente va a tener unos pocos meses de gobierno y va a tener que ir a las elecciones. Creo que es bastante sensato pensar que podría ser muy positivo que ese gobierno, porque lo sería un poco menos, si un partido como Ciudadanos, además de apoyarlo desde fuera, pudiera estar dentro. Eso fortalecería, evidentemente, ese gobierno. No lo fortalecería y no hay ni una sola razón empírica que apoyaría. Otra cosa es la posición. Sería menos débil si una vez en la Moncloa, otra vez Mariano Rajoy y su equipo tuviera voluntad de concesión, de pacto, de ceder en posiciones que hasta ahora han sido marmóleas. Eso es una forma para garantizar una continuidad, ¿eh? Exacto. Esa fórmula existe. Otra cosa es que no se quiera practicar, pero existe. Pero no van a mí me parece una situación de inestabilidad durante un año y ya estamos presumiendo la siguiente. Yo creo que hay que tener una cierta tranquilidad, una cierta ecuanimidad a la hora de abordar la situación. A mí me parece que efectivamente es opinable si Ciudadanos debe entrar o no debe entrar. Es preocupante en que toda la oposición en bloque pues vota, se hace la foto para subir las pensiones por encima del IPC, formando un poco contra el PP o apuntando un de esto. Pero yo creo que la situación... Pero ahí no estamos nosotros. Sí, vosotros no, pero todo el PSOE y todos los demás sí. Entonces, una mayoría alternativa a la que podía formar el PP. Sí, pero no, frente a esa situación, de inestabilidad, estamos... Es decir, todos los partidos tienen tantos problemas y tienen que llegar a hacer concesiones y todos van a tener que ceder. Y ese periodo de cesiones yo creo que es lo que va a dar estabilidad. Estamos hablando de los presupuestos.
Pues evidentemente, si Ciudadanos, esas 150 medidas tienen una traducción en los presupuestos. Luego, parece evidente que pueda llevar un acuerdo presupuestario al que se puede sumar el PNV. Es decir, es verdad, vamos a pedirle al PSOE que se moje, pero no vamos a pretender que se haga encima en la situación tan delicada en la que está. Por tanto, vamos a ir ganando tiempo. Y yo siempre recuerdo, y ahí lo que decía Begoña Villacís, una frase que a mí me parece atinada. Aprobamos una ley, llegaba la siguiente mayoría, la sustituía así sucesivamente. Yo recuerdo una entrevista que le hacían hace poco a Alfonso Guerra, recordando un poco sus tiempos de negociación de la Constitución. Y llegó un momento en el que la negociación de la Constitución se rompió y él cogió el teléfono y llamó a Fernando Abril Martorell. Dice, mira, Fernando, aquí tenemos dos opciones. O sacar la Constitución que quiere poder, hacer otra Constitución y repetir la historia de España del último siglo, es decir, que cada partido impone su propia Constitución. Yo creo que, primero, se puede llegar a acuerdos sobre leyes, se puede llegar a acuerdos parlamentarios y luego hay otra circunstancia. El Partido Socialista se tiene que consolidar y al lado tiene la amenaza de Podemos, que curiosamente, de pronto, y dice que hay que ir a la calle. Y yo creo que el Partido Socialista tiene una gran posibilidad haciendo oposición y negociando determinadas leyes con el Partido Popular. Y el Partido Popular, lógicamente, en una situación de minoría, cediendo. Y yo creo que eso será bueno para todos. También para el Partido Popular. Hablas de Podemos como si también fuese un partido, una competencia consistente en un partido compacto. Y me parece que esté pareciendo un partido compacto. A mí también me parece desafortunado al PP y al ahora que estaban diciendo, bueno, nos vamos a meter en el Parlamento, se meten en el Parlamento y dicen, mira, como no hemos tenido los votos, porque la democracia no nos ha dejado en el sitio que nos merecemos, vamos a hacerlo en la calle. ¿Qué te metes en el Parlamento? Nos jugamos a las reglas, nos sujetamos todos a esas reglas. Y parece que, bueno, yo creo que así Girauta lo ha expresado muy bien. Sí. Creo que íbamos a hablar precisamente de eso. Yo le iba a preguntar a Begoña precisamente porque Girauta ha polemizado hoy con el dirigente de esta de esta estrategia que supuestamente quiere llevar a la práctica el señor Iglesias de bueno, que lo anunció ayer, Antonio, lo anunció ayer. Vivir la política en la calle y no en el Parlamento. Sí, sí. Llevar la política a la calle y no en el Parlamento. Exactamente. Ahí está sufriendo confrontación social también, porque ya ha dicho en unas declaraciones este fin de semana que ellos estarían encantados en apoyar ya desde mañana, si es investido Rajoy, una huelga general contra el gobierno de Rajoy. Y bueno, o sea, que esto sería entonces el acá. Que si la legislatura se pone en marcha sin unas mínimas garantías, dura, vamos, un telediario. Si es que lo peor de todo es que son capaces de encontrar confrontación hasta donde no hay confrontación. Yo, en fin, la famosa bandera la tengo a pocos metros de mi despacho. ¿Qué bandera, Begoña? La bandera, bueno... ¿Esta del indigenista? Sí, esta indigenista efectivamente, la tenemos enfrente, ¿no? Sí, del 12 de octubre. Entonces dices, bueno, no han tenido suficiente con los 80 años anteriores, sino que es que ahora se van al siglo XV. O sea, de todo bueno, esa bandera es una invención reciente, hay que recordar, Begoña. Sí, además, es decir, que no es una invención, o sea, que no es una bandera que tenga historia detrás. ¿Sigue ahí la bandera? Bueno, la verdad es que no le... tampoco le presto ya la atención, porque, en fin, esto no dejan de ser, en el fondo, yo creo que os dais cuenta de que esto no dejan de ser cortinas de humo, ¿vale? En el Ayuntamiento de Madrid y en la Ciudad de Madrid están pasando un montón de cosas, y hay muchas cosas que además tampoco son buenas. Yo apuntaría en la principal. Madrid no está cambiando, Madrid está perdiendo muchísimas oportunidades, y de verdad, Madrid está en un momento en el que se podrían atraer tantas cosas, o sea, están a punto de pasar tantas cosas que no están pasando porque no están a lo que deberían estar, sino que están a levantar la bandera guaipala o cualquier cosa que genere división entre los madrileños y en el fondo lo único que están haciendo es cortinas de humos para ocultar una mala gestión, que todos los indicadores están siendo nefastos, tanto los indicadores económicos como la inversión, como la limpieza de las calles, como la delincuencia. Todos esos indicadores están saliendo mal. Entonces, cuando todo te está de agua y pala o levantar la bandera que sea... Pero paralelamente toman decisiones que aparentemente, y le pregunto a Begoña Villacís, que está viviendo el día a día en el Ayuntamiento, aparentemente están inspiradas en un claro sectarismo. Porque claro, si tú decides rebajar el IVA de bienes inmuebles a aquellos ciudadanos que viven en determinados barrios que casualmente coinciden con barrios donde más ellos recalan el apoyo en las urnas, o sea, Podemos tendría en esos barrios evidentemente más apoyo, Partido Popular e incluso que el PSOE están tomando una decisión arbitraria para favorecer supuestamente a una parte de su electorado, pero no al conjunto de los madrileños. Si suben el impuesto de los coches precisamente a aquellos que afectan más a gente que vota a Ciudadanos o al Partido Popular, están tomando también una decisión arbitraria y sectaria. Lo que están haciendo es crecer al Pleno.
Porque quiero recordar que Ciudadanos, en mayo, presentó una moción, una propuesta para bajar el IBI y logramos que saliese adelante. Pero el IBI para todos los madrileños. El IBI para todos los madrileños, claro. Para todos los madrileños. Y eso salió adelante y ahora cuando hemos visto las ordenanzas nos hemos dado cuenta de que no lo van a aplicar. O sea, no van a hacer caso a lo que ha decidido el Pleno, que, les guste o no, no existe. Entonces, no lo van a aplicar. Cuando hacen eso, eso también vino, y ahora lo voy a explicar porque la historia es mucho más larga. En Madrid, en los últimos años, se triplicaron los impuestos. Y eso hay que decirlo. ¿Por qué está Podemos aquí? Pues que los que supuestamente eran liberales, lo que hicieron es multiplicar la deuda por 7, triplicar los impuestos y hacer que Madrid tuviese 2.000 limpiadores estos lodos. Por eso ahora mismo está un gobierno como el de ahora Madrid gobernando. Bien, como una de las razones por las que había subido tanto el IBI era la ponencia de valores y no se podía hacer una nueva ponencia hasta el año 2017, nosotros hicimos un estudio y llegamos a la conclusión de que presentando ponencias parciales, eso lo presentó Ciudadanos, se podía lograr rebajar. No lo presentamos solo para unos barrios, lo presentamos para todos los barrios afectados de Madrid, estuviese en el norte, estuviese en el centro o estuviese en el sur, porque es de justicia. O sea, la justicia no vale, cuando la aplicas solo para unos, deja de ser justicia. Bueno, pues no lo van a aplicar. Con respecto a las tasas de los cajeros, esto ya a mí me empieza a preocupar, porque fue precisamente en una comisión de economía, les preguntamos si iban a poner la tasa a los cajeros y nos dijeron que sí, que lo estaban valorando. Al día siguiente la alcaldesa dice que no la van a poner. Y ahora nos encontramos en las ordenanzas que sí que la van a poner. Es curioso, ¿no? Porque es un partido que siempre ha defendido que los bancos no van a perder dinero, se lo van a hacer perder a la gente. Sin embargo, saben positivamente que le va a afectar a los ciudadanos. Y así todo. Y eso en suma sigue. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, si están subiendo los impuestos, ¿es porque Madrid lo necesita? Pues no. Resulta que han recaudado 500 millones más de los que se supone que tenían que recaudar. La situación de no necesidad de subir los impuestos les da igual, los imponen. Para contratar asesores, ¿eh? Porque han contratado 21 ahora y ahora resulta que Rita Maestre dice que esto, claro, es por culpa de Montoro. No, pero es que eso también es muy divertido. Déjame que te lo cuente. Asesores de 50, 60.000 euros, lo que sea, ¿no? No, pero que esto también es muy gordo, ¿no? Porque de verdad se están produciendo una serie de cuestiones en el ayuntamiento, gasto social, ¿no? Porque están sacando pecho. Dicen, nosotros que hemos aumentado las inversiones y el gasto social. Claro, pero como les saqué yo en el último, pueden ustedes aumentar el gasto social y a la vez presumir, como están presumiendo, de que reducen deuda en el Ayuntamiento de Madrid, 1.000 millones, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Claro, si a fecha de hoy llevan un 8% de las inversiones, o sea, eso lo hace cualquier director de cualquier empresa, llevar un 8% solo ejecutado y está en la calle. Y ellos llevan un 8%, es decir, es como consecuencia de una ineficacia en la gestión tremenda, ¿no? Bueno, pues así es como los... ¿Qué es lo que hacen? Pues como nos dijo el concejal de Economía el otro día, contratar a 100 personas más. A ver si así se lo gastan más rápido. Y claro, son 100 personas más que... Quiero que conozcáis un poco las cifras para que entendáis la magnitud. En Madrid ahora mismo, entre funcionarios, empleados públicos y eventuales, vamos a valorar no solo el ayuntamiento, sino ¿sabéis cuánta gente trabaja en Madrid ahora mismo? 40.000 personas. 40.000. Estamos hablando de una ciudad con 3,5 millones de habitantes. Estamos hablando de unos funcionarios altamente cualificados, porque los funcionarios que superan una posición en el Ayuntamiento de Madrid, oye, y aún así contratas eventuales de fuera, no entiendo muy bien por qué, si es que tienen mejor currículum que cualquier funcionario de los que tenga el Ayuntamiento de Madrid, y lo engordan y encima dicen que quieren llegar a pagar 50.000 nóminas. Y es importante que la gente sepa que cuando ve limpiadores en la calle no forman parte de estos 40.000, porque esos son contratas. Y lo quieren seguir engordando. O sea, la situación dentro de 3 años, ojo, como sigan haciendo las cosas así, bueno, y el Partido Socialista se lo consiente. Que tenemos que hacer una pausa. Inmediatamente volvemos. Antes, Javier de Hoyos, ¿hay preguntas para Begoña Villacís? Nos están lanzando varias preguntas los seguidores, ¿sí? Pues alguna antes de despedirla, por supuesto. Pero yo voy a recordarles a ustedes que no deben pasar más una noche durmiendo mal por culpa de su almohada. Ya tengo las portadas de los periódicos de mañana y hay una, por ejemplo, del País que incide en lo que estábamos comentando hace un ratito con Begoña Villacís y vosotros estabais ya opinando sobre ello. Fijaos, la oposición ya exhibe su poder en el Congreso frente a Rajoy y el Gobierno en funciones sufre 2 derrotas en la Cámara, el rechazo a sus vetos y la reprobación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. O sea, no ha empezado la legislatura y... Bueno, no ha empezado con un gobierno en el pleno ejercicio de sus funciones, no en funciones, que es distinto, ¿no? Y ya está la cosa que, en fin, augura o barrunta nubarrones serios, en ese sentido. ¿Qué pregunta le haces a
a Begoña Villacís. Javier, de las que te han enviado, algunas. Nos han enviado una pregunta y es que quieren que hablemos sobre esa dimisión de Carolina Punset. Carolina Punset. Ella dice que ha dimitido porque no estaba muy de acuerdo con, bueno, pues con las directrices que estaban tomando desde dirección. Y entonces hay gente que dice, están saltando las alarmas, va a pasar como UPyD, puede ser un final negro para Ciudadanos. ¿Quieren saber tu opinión? Sí. Pero un momentito, espera, Begoña, antes de... Explícanos, Iñaki Zaragüeta, que viene de Valencia, es el responsable de La Razón en Valencia. ¿Cuál es el motivo por el que... Vamos a ver, cuéntanos la historia de Carolina Punset, que es la responsable de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, es diputada autonómica y portavoz de Ciudadanos bueno, en es eurodiputada, ¿no? O eurodiputada, perdón. No está ahora mismo en Valencia. Ella fue candidata a la presidencia de la Generalitat. Vale. Las autonómicas del 15. Con la bandera, ¿qué es lo que provoca todo esto? Él ya ha dimitido porque parece ser que Ciudadanos ha abandonado la tradición ilustrada, el laicismo y el no nacionalismo. Son las razones que ha dado en su comunicado. Bueno, no lo he explicado así exactamente. Vale, yo lo que he leído... Ad pedem litere, que dirían los clásicos. O sea, pero a ver, pero no sabe, hay gente que estamos hablando y de Carolina Punset el partido le ha contestado diciendo que había mucha protesta hacia su persona por el tema del otro día, pues un poco desprestigió a la señora, a la bandera, dijo que era un trapo, en fin, dentro. Ella se presentó a la presidencia de la Generalitat, nunca tuvo el apoyo, ni siquiera, era de la Ejecutiva Estatal, pero ni siquiera tuvo el apoyo explícito y firme de la Dirección Nacional, porque el propio Albert Rivera, la dirección nombró a Fernando Giner al concejal, al que se había presentado por el Ayuntamiento de Valencia. Portavoz del partido en la Comunidad Valenciana. Pero eso tampoco tiene mucho que ver. Y bueno, y ella, es verdad que ella desde el principio tenía su vocación de irse a Europa. Al final, pues con la dimisión de Girauta subió y es eurodiputada, pero claro, lo que choca es que una persona que dice que el partido está abandonando las creencias en las que ella se ha postulado siempre, diga, pero yo mantengo mi puesto de eurodiputada. Eso, a ver, ¿qué opina Begoña Villacís? Para defender lo que yo creo. Un dato para la pregunta de Begoña Villacís. Yo me ha llegado la opinión de algunos, pero quería preguntarle también, de que esta dimisión de Carolina Punset pudiera tener algo que ver con el hecho de que Ciudadanos ha propuesto para la vicepresidencia del Partido Liberal Europeo a Garicano y no a ella, porque no le correspondería a ella en la medida en que es eurodiputada. No, que va, todo lo contrario. De hecho, Carolina defendía la propuesta de Luis. Porque eso además fue votado en la Ejecutiva y salió por unanimidad. O sea que para nada, ella es, yo creo que en ese sentido, bastante compañera en ese sentido y apoyó la propuesta de Luis, o sea que para nada. Y con respecto, yo creo que la parte de la ilustración y tal lo hacía como más para definir al partido y ya decía que no estaba de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, yo creo que ha sido más una decisión personal. Y si hubiese abandonado realmente todo lo que piensa Ciudadanos y tal, se hubiese marchado el partido y eso no lo ha hecho. Yo creo que él no va a dejar el escaño. Sí, porque cree que desde donde está pues seguramente pueda seguir luchando y de hecho lo está haciendo muy bien en Europa y ha trabajado y tal. Sí que ha contado con el apoyo, porque si no, no estaría en la Ejecutiva para empezar. Bueno, polémica. Oye, pero yo creo que es un tema menor, ¿eh? A mí me es que quería preguntarle por un asunto es que la polémica de Carolina Punset coincide también con un cierto debate que está habiendo ahora mismo en el seno de Ciudadanos y en los alrededores, en el sentido de si el partido, y además se ha cuestionado un poco el papel que estaba desarrollando en este sentido Inés Arrimadas, de buscando una transversalidad, que el partido, y especialmente en Cataluña, estaba abandonando su seña de su antinacionalismo y estaba intentando resucitar, digamos, que no reconstruir la derecha nacionalista, lo que supuso Convergencia y Unión en Cataluña, sin sesgo independentista. En Ciudadanos, entonces coincide ese debate y se han publicado serios artículos al respecto, apuntando de ese cambio por parte de Dos cosas. Uno, en Ciudadanos nadie piensa eso. O si por lo menos se ha dicho en alguna parte, a mí no me lo han dicho. Dos. Hubo unas declaraciones de Inés Arrimadas en La Vanguardia que se prestaron a ello. Que pudieron ser malinterpretadas, yo creo, en mi opinión. Una equidistancia entre el independentismo y lo que suponía el PP. No.
Pues eso no es así. Y te aseguro que si hay alguien que no piensa eso, es el señor Puigdemont, que tiene que escuchar a Inés Arrimadas. Yo creo que se han visto suficientes, se ha visto suficientemente la acción de Inés en el Parlamento como para que eso esté fuera de toda dudas. Ahora, que dejemos que perviertan el lenguaje, que dejemos que, en fin, malinterpreten todo lo que hagamos, yo creo que eso lo único que demuestra es que hay un cierto miedo, porque creo que hay Ciudadanos está demostrando lo que es la lucha contra el nacionalismo precisamente en Cataluña. Creo que hemos sido firmes, creo que hemos estado todo el rato aplicando las normas. Creo que el Parlamento es que cualquiera que lo haya visto, cualquiera que haya seguido la lucha que está haciendo Inés precisamente ahí, que no es fácil, que no le sale gratis a uno haberle salido contestona al nacionalismo como está saliendo Inés. Creo que está fuera de todo debate, no tiene nada que ver. Pero yo querría, nada, muy mal de tiempo. Mutualizar. Yo sigo muy cerca en los debates de tu compañera. Por favor. Sí. Y nada más decir una cosa, el lenguaje que utiliza es un lenguaje que se entiende en Cataluña, pero que fuera de Cataluña parece que es sospechosamente catalanista. Y esto es una realidad que está ahí. Pero yo no sé qué es sospechosamente catalanista. ¿Vosotros habéis visto las caras de Puigdemont cuando Inés, en fin, está... Yo creo que está fuera de toda duda. En fin, que... Las caras de Puigdemont y conozco a Inés Arrimadas. ¿Y conoces a Inés Arrimadas? En el comunicado de Carolina Punset dice que está en contra que la dirección del partido no ha fomentado los valores de la tradición ilustrada, laicidad y no nacionalismo, y que no se siente identificada con la mayor parte de las decisiones estratégicas tomadas por la dirección del partido. Es su comunicado. Los Punset son muy suyos. Es su comunicado, no es el mío. Todo hay que decirlo. Yo creo que es una decisión personal, verdaderamente, y que tampoco tiene más trascendencia, la verdad. Hombre, sí. Doña. Criticamos al PSOE cuando están a tortas, criticamos al PP y ponemos de manifiesto cuando hay desavenencias en el PP. Ponemos el acento en las desavenencias de Podemos, que las tienen. Ciudadanos, que me merece el mayor de los respetos, y tú muchísimo, yo creo que tiene que dar una explicación, porque quien se va no es una candidata menor. ¿No se ha ido, por cierto? No se ha ido, sigue siendo diputada. No, ha dicho que ella va a mantener el escaño. Algo ha pasado ahí. Y ha abandonado la Ejecutiva Nacional. Yo creo que es de vieja política decir que eso es por una cuestión personal. No, pero es que yo lo pienso, no es por una cuestión personal. Algún mar de fondo tendrá que haber habido ahí. Pues seguramente, y deberíamos saberlo. Sí, pero que seguramente hay un mar de fondo, pero yo creo que la persona más indicada para responderlo sería ella. Ya lo ha explicado. Pero yo quiero decir que las últimas veces que se ha votado, precisamente la última de lo de Luis Garicano, por ejemplo, o cuando tuvimos que debatir el sí a Rajoy, que era una votación muy complicada. Las votaciones se hicieron por unanimidad. Por tanto, verdaderamente, o sea, que puedas decir, bueno, ¿qué hay de fondo en eso? Y algún día pues llamaré a Carolina y hablaré con ella más tranquilamente, porque vamos corriendo todo el día y la verdad es que no he tenido oportunidad de hablar, pero eso realmente no se ha producido, porque las veces que se ha tenido para demostrar que han sido cuando se han producido votaciones, se han votado por unanimidad. Entonces no le veo, o sea, no comparto sus razones. Claro, efectivamente. Oye, hablando de Cataluña, vamos a ver, Paula Sánchez, Badalona. Badalona es la tercera población en número de habitantes de Cataluña. Badalona, como saben ustedes, tiene un gobierno separatista, gobierno municipal separatista, con una alcaldesa que se llama Dolors Sabaters. Estamos hablando de la CUP, ¿verdad? CUP, y apoyada a su vez por Esquerra Republicana, por Iniciativa per Catalunya Verds y por el Partido Socialista de Cataluña. Partido Socialista de Cataluña que quiere ahora desgajarse de ese apoyo o soltar lastre por lo que pasó, por lo que ha venido pasando y fundamentalmente el pasado 12 de octubre. Ahora resulta que el juez ha imputado a los concejales de Badalona por esos hechos del 12 de octubre. Les cita a declarar a esos 6 concejales rebeldes, porque, como saben ustedes, decidieron abrir las instalaciones municipales el día de la Hispanidad. Bueno, hay paralelamente una ofensiva, desde el punto de vista político, que plantea el propio Partido Popular con Xavier García Albiol, que es el que gana las elecciones en Badalona, con 10 concejales, pidiendo que se sume el Partido Socialista a una moción de censura. No sé si Ciudadanos tiene... Sí, también tiene, ¿no? También tiene concejales en Badalona. Sumarse a una moción de censura con el fin de poder descabalgar de la presidencia del ayuntamiento, vamos, de la alcaldía, a esta señora y colocar a alguien del PSC, por ejemplo. Vamos a ver, Paula Sánchez,
Cuéntanos cómo están las cosas. Vamos a explicarlo porque aquí estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Badalona, donde el juez ha imputado a algunos concejales, concretamente a 6, por los hechos ocurridos el pasado 12 de octubre. Jornada en la que, tal y como les está explicando Antonio, pese a que estaba prohibido judicialmente, los ediles abrieron las puertas del consistorio. El magistrado, a raíz de una denuncia del Partido Popular, les ha citado por un supuesto delito de desobediencia los días 25 y 26 de octubre. Un acto que, más allá de las consecuencias judiciales, está provocando un tsunami político. Para entender la situación, les recordamos que en el Ayuntamiento de Badalona, la tercera ciudad más poblada de Cataluña, está actualmente gobernado por Guanyén Badalona en Comú, ya que, aunque fue el Partido Popular el que ganó las elecciones, el PSC apoyó a los podemitas, dejando así el consistorio. 10 concejales, aquí lo vemos para los populares, pero el gobierno para Guanyén Badalona en Comú. La gota que colmó el vaso fue el desafío de los ediles radicales el pasado 12 de octubre, jornada de la Hispanidad. Unos hechos intolerables para otras formaciones que se han planteado una moción de censura para desalojar a la alcaldesa Dolors Sabater. El PP ha elaborado una propuesta más que generosa. Xavier García Albiol le ha ofrecido a los socialistas del PSC sus concejales sin que estos entren a formar parte del gobierno, con tal de acabar con la degradación del actual gobierno independentista. Una oferta que no le ha gustado a Miquel Iceta. Pero yo aprovecho para decirle que nosotros no vamos a hacer una moción de censura en Badalona de la mano del Partido Popular. La alcaldesa de Badalona ha ido más lejos, mofándose directamente de las intenciones de Albiol y pidiéndole que no utilice la ciudad para sus shows o shows. Escuchen. Le pido al señor García Albiol que deje de usar Badalona, para estos shows mediáticos, que deje de usar Badalona para su carrera política en el Estado, que nos deje trabajar, que nos deje seguir realizando políticas de bienestar para toda la población, tendiendo puentes como se han estado tendidos con el Partido Socialista. Vamos a ver cómo podemos recuperar esta gobernabilidad que nos ha permitido hasta ahora hacer pasos verdaderamente valientes e importantes para el bienestar de la ciudad de Badalona. No sabemos si Badalona recuperará su bienestar con la señora Sabater, con la ayuda de Miquel Iceta o con las propuestas de Xavier Albiol, que en los próximos minutos nos va a contar y analizar en directo la situación en esta ciudad catalana aquí, con Antonio en el Cascabel. Pues no sé si podemos conectar con Xavier García Albiol, pero en cualquier caso, ¿por qué se rechaza por parte de Iceta esa posibilidad? Bueno, es más grave el hecho, Antonio, me parece que es un porque hay que recordar que el 12 de octubre, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badalona dijo que iba a presentar una moción de censura e iba a recabar los apoyos necesarios para configurar esa mayoría absoluta. En un primer momento, el señor García Albiol dijo que no le ofrecía esos votos por una razón muy sencilla, que él había ganado las elecciones y además en las últimas elecciones, siendo alcalde, había aumentado, no sé si creo que eran 2 o 4 los escaños. Pasado un tiempo, me parece que fueron 3 días, García Albiol recondujo y dijo, vale, que estoy dispuesto a dar los votos. Entonces, para que fuera el Partido Socialista alcalde de Badalona. Y en ese momento es cuando Iceta dice que con el Partido Popular no va a ninguna parte. Con lo cual, pues nos encontramos en una situación que él prefiere, Albert Rivera lo dijo ayer, es rarísimo que alguien prefiera que en lugar de tener un alcalde de su propio partido, que siga un alcalde de la CUP, que hablaba la alcaldesa de los shows mediáticos. El show mediático. Es que lo que el día 12 de octubre en la puerta del Ayuntamiento de Badalona fue algo más que un show mediático. Pero fue una cosa con premeditación, alevosía y recochineo, reírse de la independencia judicial y de un auto judicial que se exhibió cómo se rompía eso, ese auto. Es decir, un hecho de una gravedad enorme que es entendible que qué menos que hoy le hayan llamado, se haya conocido este requerimiento de los jueces llamándolo a declarar. Es que es tremendo lo que ha ocurrido. Ciudadanos ya en su día, y de hecho fue Fernando de Páramo, concretamente, le instó también al Partido Socialista a reflexionar, porque efectivamente esta gente, es que aunque está en el gobierno, antes decías que son insaciables, es que aunque esté en el gobierno tienen que estar haciendo el show, que yo antes lo he explicado, es que son cortinas de humo. Si es que al final, cuando gestionan mal, cuando no sacan adelante las cosas... Es que es más grave, y es desafiar por desafiar... Es un desacato a la justicia y de no respeto a los jugadores. Y además esa valentía, luego dicen que es una copia, para cuando llega la justicia allí dicen no, pero era una copia. Yo creo que lo grave no es que estas personas se comporten como son estas personas, no están engañando a nadie.
el verdadero problema de lo que ocurre en Badalona es el verdadero problema de lo que está ocurriendo en parte en Cataluña. En Madrid, es en Barcelona. la deriva de un partido socialista que no sabe, que no es capaz de resetear sus coordenadas. Es decir, que está en una permanente indefinición, en una encrucijada, donde además al señor Iceta le pone más estar cerca del nacionalismo, porque es así, le pone más cerca, le pone mucho más el estar cerca de los nacionalistas, independentistas, que del Partido Popular. Tal vez porque entienda que aproximándose al Partido Popular van a estigmatizarle y le van a llamar no sé qué. Pero de hecho, lo que estamos viendo en Cataluña es, digamos, cómo el señor Iceta está permanentemente tendiendo puentes con el soberanismo. Bueno, el señor Iceta es el gran articulador de esa alternativa que a puntos tuvo de ocurrir. Es decir, quien verdaderamente negocia el apoyo de los independentistas a Pedro Sánchez en esa alternativa completamente atrabiliaria que él quería poner encima de la mesa del Partido Socialista como un hecho consumado, quien hizo ese papel de árbitro fue el señor Iceta. Es que el modelo Badalona era el que se quería generar al conjunto de España. Ese fue el señor Iceta. El modelo Badalona. Perdón, por favor. Tengo que decir con todo que no conoces en absoluto el papel real que está desempeñando Iceta en el PSC. Pues está haciendo un papel perfectamente descriptible. Cuando quieras te lo explicaré. ¿No lo conoces? Ya, pues explícamelo tú. Pues cuando Antonio, el director, me dé la palabra. Yo te diré una cosa. Se compadece muy mal el discurso de que le pregunten a las bases que sostiene Iceta para el Partido Socialista con que no lo aplique jamás en el PSC. Si el PSC es el primer partido que ha aplicado la consulta a las bases, que fue Pascual Maragall, en unas primarias abiertas. No digas que no, porque ha sido así. Perdóname, Margarita, que yo no te interrumpo. Perdóname, Margarita, que yo no te interrumpo. Perdóname un momento, Margarita, por favor, te lo pido. Déjame que te lo explique. Pero perdóname un minuto porque no me dejas terminar una frase. No des datos falsos. Pero cuando termine te lo digo. Verás cómo no es falso lo que te digo. No, señor, hablo de la política de pactos. Le ha preguntado el PSC a los militantes del PSC si querían pactar con la CUP en Badalona. No, a los militantes de Badalona nadie les ha preguntado. Le ha preguntado el PSC a los militantes de toda Cataluña si querían abstenerse para que gobernara más. No, no se lo ha preguntado. ¿Y en Barcelona le han preguntado apoyar a Ada Colau? No, señor, no se lo han preguntado a los militantes de Barcelona. Entonces, ¿por qué? Porque cuando en el último congreso que tuvieron en Cataluña decidieron en sus estatutos que la política de pactos pertenecía al Consell Nacional, que es equivalente al Comité Federal. Entonces, consejos vendo, pero para mí no tengo. Tú estás empeñado en que se le pregunte a la militancia del PSOE qué tiene que pactar en vez del Comité Federal, que es lo representativo, pero no te da la gana de preguntarle a tu militancia con quién tienes que pactar en Cataluña. Es lo único que yo quería decir. Que te diga. Una cosa es consultar a la militancia una serie de decisiones como las que tú has mencionado, y otra cosa es negar una cosa que ha sido enseña del Partido de los Socialistas de Cataluña, que es para los cargos de máxima responsabilidad en el partido consultar a la militancia. Y no quiero más que recordar, y acabo, que Pascual Maragall, que hace bastantes años que está retirado de la política, cuando fue elegido candidato a la presidencia de la Generalitat, el PSC fue el primer partido socialista que hizo primarias abiertas. Y a Tomás Gómez. Pero con Iceta es, como ha dicho antes Paco... Lo siento, yo estoy pendiente de lo que desde realización también se me dice. Más gente que vosotros sigáis con vuestras cosas. Y tenemos que ir a la publicidad para cerrar lo tuyo. El bloque. Efectivamente, yo a lo mío. Yo agradezco a Begoña Villacís que nos haya acompañado esta noche. Begoña, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hacemos esta última pausa y vamos a repasar los periódicos, las portadas y comentamos todavía más noticias que tenemos por ahí pendientes. Venga, hasta ahora. Bueno, Javier de Hoyos, cuéntanos, ¿cómo va el barómetro? Pues, Antonio, decirte que estamos recibiendo muchísimas llamadas y hay un gran debate en relación a la pregunta que les estamos lanzando hoy, y es ¿cuál es la actitud que debería de tomar el Partido Socialista ante la investidura de Mariano Rajoy? Si debería abstenerse, ¿qué es lo que piensa un 64%, 63% de la gente, o debería de votar no un 37%? Seguimos recibiendo sus llamadas hasta el final de la noche. Y, Antonio, hay un comentario de Martu que ha suscitado una rebelión en Twitter. No me digas. ¿Qué he dicho? Puede ser porque ha estado muy brillante en esta última intervención. Margarita, hay que reconocer que ha estado brillante. Pues tenías razón, pero no la comparto. ¿Tú no compartes? No. Oye, si tú tienes razón en lo que decías, pero ella en la parte mollar de decir, hombre, no se puede apelar a la democracia de los y a la militancia para que apoyenlo o no.
una decisión que debe tomar la Comisión Ejecutiva o el Comité Federal, y yo en Cataluña hago lo que me da la gana. Bueno, no es así, es que eso supondría disolver los órganos representativos de los partidos. A ver, venga, pero he de decirte que el comentario viene un poco antes, ha sido durante la entrevista de Begoña, que Marto ha dicho que el PSOE ahora mismo está dando muchas lecciones de responsabilidad. Y hay algunos usuarios que dicen, ¿cuáles son esas lecciones? Hombre, pues de momento tenemos medio partido enfadado con la otra mitad porque por el bien de toda España y porque es mejor tener gobierno del PP minoritario. Que sea ella la que le han preguntado, por favor. Yo defiendo la abstención desde el día 26 antes de todo este circo. Y porque creía que era lo mejor, y lo puse siempre en ese orden. Es mejor para España, porque yo creo que un gobierno del PP en mayoría absoluta es muy malo para España. Por tanto, es mejor para España un PP en minoría. Es mejor para el PSOE un PP en minoría porque puedes incidir sobre él. Y en último término, eso no es tan fácil de aplicar cuando hemos tenido que pelearnos, montar un circo público, la mitad del partido está enfadada con el otro, tenemos una decisión crucial que tomar. Eso es responsabilidad. Y si eso la gente no lo ve, lo más cómodo hubiera sido dejar a Pedro con su no en no, porque no, ir a terceras, darnos otro batacazo, que el PP tuviera absoluta, y entonces teníamos nuestro congreso, se acababa Pedro, tal, y 4 años de PP en mayoría absoluta. Eso hubiera sido lo cómodo. Esto se hace por responsabilidad. Pero eso no son las razones que está dando ni siquiera el hombre perfecto que es Javier Fernández. Pues están hablando de tacticismo Javier nada más. Fernández no están hablando del bien de España, ni de la gobernación, ni de nada de eso. Javier Fernández es el presidente de la gestora. Sí, sí. La gestora no puede tener postura. La gestora solo gestiona. Bueno, pues nadie, excepto tú, a la única que le oigo decir esas cosas es a ti, a nadie de cabeza visible del Partido Socialista lo están diciendo. Todos están hablando de táctica. Lo dijo Vara hace unos meses y se le comieron vivo. Es obvio que toma postura a la gestora, es obvio. Pero no por responsabilidad. Puede ser correcta o incorrecta, pero que toma posición. Yo en lo que discrepo es que el Partido Socialista vaya a tomar la decisión de abstenerse por responsabilidad. Pues porque por responsabilidad la podría haber tomado hace mucho tiempo. No, porque el que estaba al mando no quería tomarla. Yo creo que me parece además que tu intervención ha sido brillante, confundes lo que es la responsabilidad con la necesidad. Lo único que mueve en estos momentos al Partido Socialista para abstenerse es la necesidad. No. Necesita abstenerse porque si no se abstiene, vamos a unas terceras elecciones y sale hecho jirones. Necesidad no tiene que ver con responsabilidad. No tiene que ver con responsabilidad. Según la última encuesta, en este caso del País, la de este domingo, ya aquello no llegaba ni a 80. Es en estos momentos. El País nos dio 6 menos. Según las encuestas, una catástrofe total del Partido Socialista. Evidentemente, afortunadamente, hay por lo menos una mitad del Partido Socialista con sensatez y con un sentido de responsabilidad para su propio partido, que le hace saber que no puede ir a elecciones en estos momentos. Pero a mí lo que me parece criticable, que lo he dicho antes, es que incluso esa mitad del Partido Socialista, sensata, que ve las encuestas, que sabe lo que pasaría, incluso esa mitad se niega a reconocer que el Partido Popular tiene derecho a gobernar porque ha ganado. Es que todavía se niega a gobernar. Hay que tener mayoría parlamentaria. Pero no tiene mayoría. En esto estoy de acuerdo con Martú. No, nada más se quiere hacer una precisión respecto a si se consulta o no se consulta en el Partido de los Socialistas de Cataluña. Te quiero informar, Martú, que el Comité Federal del Partido de los Socialistas de Cataluña tiene previsto reunirse al día siguiente del Comité Federal del PSOE justamente para consultar cuál va a ser la posición definitiva del PSC. Sí, pero tanto, para la CUP y para CiU no preguntó nada. Estamos hablando de las relaciones con el PSOE. Por tanto, infórmate antes de decir que no lo van a consultar. Insisto, no lo ha hecho antes, cuando no le ha interesado. Estoy hablando de una decisión tan importante como la que se va a tomar en la investidura del Gobierno de España. Y abstenerse en Cataluña no es importante, abstenerse, gobernar con la CUP en Badalona no es importante, gobernar con el Gobierno en Barcelona no es importante. Puedes consultar absolutamente todo. Pues ya está. Pero vosotros aquí también. No, yo no quiero consultar nada, ni allí ni aquí. Vale, pues entonces nada. Porque le deje IZ de decir que consultemos aquí, es lo único que le digo. IZ, si quieres consultar, consulta en casa, pero no me consultes aquí. Que la democracia representativa es un avance con respecto al asambleísmo. Exactamente. Es decir, si lo que se quiere es que hacer del Partido Socialista una especie de CUP
en el que se debatan las asambleas, todas las decisiones. Bueno, la CUT porque ha sido el que ha llevado al delirio tremens todo el proceso de asambleísmo. Es que eso no tiene ningún sentido. Es decir, la democracia representativa, hace que elijas por los cauces naturales, sean delegados, militantes, etcétera, etcétera, pero luego hay unos órganos representativos que tienen que tomar las decisiones. Para eso se les elige, igual que elegimos a nuestros diputados para que tomen las decisiones. Porque es que si no, estamos retrocediendo al activismo, a algo que, curiosamente, es una característica de las dictaduras. En todas las dictaduras, donde más abundan los referéndums, los plebiscitos, etcétera, etcétera, cuando el son los Partido sistemas. Socialdemócrata alemán consulta a la militancia el posible pacto con Angela Merkel, lo consulta toda la militancia con unos folios que ocupaban así, con todo el programa que querían pactar. ¿Eso es asamblearismo? ¿Tú crees que...? No, contéstame. ¿Eso es asamblearismo? Vamos a ver, ¿tú crees, o no? ¿Tú crees? Yo te voy a preguntar. No, hombre, pero primero contéstame, te voy a responder, y luego me claro preguntas. Que sí. Te voy a responder. ¿Tú crees que los delegados, los militantes de la socialdemocracia alemana se leyeron todos los folios? ¿O acaso los que participaron en el referéndum recientemente en Colombia se leyeron todos los apuntos del acuerdo, los cientos de folios? ¿Tú crees? ¿Y los votantes? Es decir, ¿y se les somete a un sí o un no? Venga, eso es una tontería. ¿Y los votantes se leen los programas de los partidos que votan? ¿Se lo leen entero? ¿Sí o no? Pues se lo tienen que leer. Ah, pero no se lo leen. Pero no se lo leen, pues se lo tienen que leer. No hay que exagerar. Pues o sea, que la consulta a las bases se puede ser mejor o peor, pero que eso no significa recuperar el asamblearismo. Hombre, cuando quieres consultarle y todo, es decir, cuando quieres consultarle, no solamente cómo eliges a tus representantes, sino la política de pactos, la política que vas a ejecutar, es evidente que no. Portada de ABC, apenas una veintena de los 85 diputados del Partido Socialista siguen rebeldes a la gestora, o sea, serían unos 20 aproximadamente los que estarían dispuestos a no investir a Rajoy. O sea, podrían incluso romper la disciplina de voto, etcétera, etcétera, según dice ABC. Bueno, la mayoría aboga incluso por luego dice que la mayoría aboga incluso por la abstención de todo el grupo parlamentario, en vez de dar solo los 11 votos que necesita Rajoy, o sea, las 11 abstenciones. Es que, de hecho, esta noche, en el análisis que hemos hecho, hemos olvidado, a mí me parece que precisamente lo que está en ese titular, y es el análisis de hasta qué punto se van a abstener solo una parte de los diputados o no. Porque a estas alturas, hoy, a día de hoy, bueno, ya estamos en mañana, empezamos ayer esta tertulia, está claro, o parece casi claro, que va a ganar la abstención en el Partido Socialista. Pero lo que no está nada claro es si va a haber disciplina de voto. No sé qué opinas tú, Martu, y todo el mundo se va a abstener, o se va a romper la disciplina de voto. Primero, que sí creo que va a ganar la abstención, creo. El domingo debatirán, votarán y lo que decidan será. Yo creo que, porque es mejor, va a ganar la abstención. Creo que se seguirá la disciplina de voto como siempre se ha seguido. Esto de votar a la carta no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacerlo ahora. Y creo que habrá ¿Incluidos los de IZ? Han votado 2 veces a la carta. Sí, no, lo que quiero decir es se mantendrá... No, pero no se le dio libertad. Estoy haciendo 3 apuntes. El primero, creo que va a haber abstención. Segundo, creo que se va a obligar a votar, pero no obligar físicamente, sino se va a decir que todo el mundo tiene que abstenerse y que luego el que no se abstenga se atenga a las consecuencias. Es verdad que el PSC ya rompió la disciplina de voto en el tema del derecho a decidir, pero es que 2013, es verdad 2013. Y tuvo una multa, y es verdad, por ejemplo, que O'Donnell Orza rompió la disciplina del voto en el tema de la abstención, que votó que no se abstuviera Juan Carlos. Y votó, me parece también, el que era de Comisiones Obreras, que dijo que no a la reforma laboral. Antonio Gutiérrez. Y todos ellos se saldaron con una multa. Pero es verdad también... ¿Pero cuántos puede haber esta vez? Porque eso es lo que yo voy a decir. Puede implicar una ruptura del partido. No, seguro, ellos ya lo han dicho. Yo no creo. Por lo menos. Yo creo que hace una semana no era no por encima de todas las cosas del universo. Y había muchos díscolos. Esta mañana algunos de los que no eran no ya han dicho que bueno, que abstenerse tal, algunos, ¿eh? Por tanto, yo creo que conforme pasen los días serán muchos más porque somos socialistas, porque tenemos normas, porque tenemos órganos de representación, porque la decisión que se toma la defienden todos los socialistas y porque es muy incongruente
Es muy incongruente permanecer en un partido con unas normas, con unos principios, con una línea política que tú no compartes por mantener el escaño. Entonces, que lo diga Margarita que no es militante del partido, bueno, pues no es militante del partido. Pedro decidió que fuera la número 2 por Madrid, no nos preguntó a la militancia de Madrid qué nos parecía, que no nos pareció bien. Y ya está, como es independiente, hará lo que quiera. Pero el resto, los que pertenecen al PSOE, se atendrán al PSOE. Bueno, sobre esto dice El Mundo, los críticos del PSOE acatarán la disciplina de voto en el Congreso. ¿Ves? Dice El Mundo en su portada. Claro, Solo si IZ y los diputados aislados insisten en votar no a Rajoy, aunque el Comité Federal decide la abstención. Eso es El Mundo. Voy ahora con El País, sobre este asunto. El País dice que el PSOE comienza a unir fuerzas para su reconstrucción. Una mayoría de diputados defiende la abstención. Los contrarios aceptan lo que decide el Comité Federal. Y La Vanguardia, por último en este sentido, dice que el PSOE avanza dividido hacia la abstención a Rajoy. El Comité Federal confirmará el domingo el cambio de posición en la investidura y Fernández considera la decisión un mal menor y el PSC es el único que se resiste. O sea que los socialistas catalanes son los únicos que parece que podrían romper. Esos 7 diputados podrían romper la disciplina de voto. Pero eso no solamente por lo que dices el próximo, de un principio socialista. La dirigente vasca lo ha dicho hace un rato, lo hemos oído aquí, creo, o lo he leído en otro sitio, que sus diputados tampoco... Bueno, pero también a renglón seguido. ¿Cuántos diputados hay en el... hay un principio... ¿Cuántos diputados vascos hay? ¿Dos o tres? 2 o 3, o sea, caben en un taxi, bueno, caben en una moto, en una bicicleta. Pero si por encima de eso... Gracias a la gestión brillante de Pachi López y de la señora Idoia Mendia. Si es un principio de cualquier organización, una organización, si quiere mantenerse estable, tiene que tener un principio de disciplina de voto. Es decir, es que el partido, cualquiera de estas cosas o estas fórmulas que se han dicho, unas fórmulas un tanto vergonzantes de decir, bueno, elegimos a los 11 y venga, los 11 que arreen con la abstención, algo disparatado. O la otra más vergonzosa de quedarse fuera, decir, mientras se produce la votación. No. Yo creo que una organización, sea socialista o de cualquier otra naturaleza, tiene que haber una disciplina de voto. Y luego los que los incumplen tendrán que atenerse a las consecuencias, que eso podrá tener una sanción o podrá tener otro tipo de... Jurídicamente independiente. ¿Quién? Uno, el PSC. Ese es uno de los problemas del Partido Socialista. Otra cosa es que, como defiende Martú, el PSOE tenga que tener presencia como partido en Cataluña. Pero los estatutos vigentes, el PSC es jurídicamente otro partido. Y dos, también te quiero decir... Bueno, otro partido, según y cómo. Otro partido. Porque es un partido que el Partido Socialista no puede influir en su propia política y, sin embargo, él condiciona la política del conjunto. Algo absolutamente disparatado. En virtud de la soberanía del PSC, lo he copiado los estatutos, decide participar en los órganos representativos y comunes con el PSOE. Es una decisión del Partido Socialista de Cataluña, que puede marcharse y el PSOE legítimamente formar otro allí, por supuesto. Oye, sobre... Yo creo que Margarita... Es que probablemente la reformulación del PSOE debe ir por ahí. Jurídicamente lo has leído y yo creo que lo que has leído es el verdadero drama del Partido Socialista. Pero es lo que hay. Ese es el problema del Partido Socialista. ¿Vale? A ver, ese es el problema del Partido Socialista. Os leo sobre, o vuelvo sobre lo que antes comentábamos al hilo de la portada también del País. La oposición exhibe su poder en el Congreso frente a Mariano Rajoy. El gobierno en funciones sufre 2 derrotas en la Cámara. Por un lado, el rechazo a sus vetos. No entiendo esto del rechazo a sus vetos. ¿De qué va? Esto no entiendo bien el título. Y por otro, la reprobación del ministro de Interior. Sí sé que ha sido reprobado en la Comisión de Interior el ministro de Interior por las conversaciones grabadas, por cierto, de manera ilegal en su despacho con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Lo de los proyectos deben ser a los proyectos, estos PDL, que el gobierno El rechazo ha dicho, a sus vetos, no sé a qué se refiere. Del gobierno, a sus vetos sí. Es que ha puesto el veto a que se tramiten una serie de PDLs diciendo que incrementan el presupuesto del Estado y que tiene derecho, y esto tiene derecho a hacerlo, lo ha bloqueado. Yo sobre la reprobación de Jorge Fernández Díaz, que por cierto hay algunos que lo querían reprobar desde el primer día antes de que llegara al ministerio, que ya le querían reprobar. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que es indiciario de lo que puede pasar a partir de este momento. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a una legislatura en la que, como no cambien las cosas, un día sí y otro día también, el deporte parlamentario por excelencia va a ser la reprobación. La reprobación no tiene ninguna repercusión de corte jurídico, ni absolutamente tiene ninguna... no se traduce en nada, porque los ministros reprobados pueden seguir siendo ministros, pero sí que va a ser una demostración permanente de fuerza de la oposición en relación con el gobierno. Por tanto, como no cambien las cosas,
el ejemplo de Jorge Fernández Díaz de hoy se verá repetido durante mucho tiempo. Yo no lo creo. Yo creo que con que los ministros no tengan conversaciones indignas, pues no habrá problemas. Ten en cuenta, mira, yo te digo una cosa. Antes de esas conversaciones que tú tachas de indigna, ya habían pedido la dimisión por reunirse con Rodrigo Rato, por la Ley de Seguridad Ciudadana, por ponerle una medalla a una virgen en Andalucía y por ponerle otra medalla. Es decir, si tú coges las veces que han pedido la reprobación unos y otros del ministro Jorge Fernández Díaz, llegarás a una conclusión. Lo último, lo de la conversación, ha sido el argumento que les ha permitido al final salirse con la suya, pero que le tenían ganas desde el principio los unos y los otros era evidente. Pero lo último ha sido muy gordo, ¿eh? Rafael Merino, vamos a ver, Rafael Merino es diputado del Partido Popular, preside la Comisión de Interior del Congreso y hoy ha estado en esa sesión. Rafael, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, todos menos el PP han reprobado al ministro de Interior, cosa que no os habrá sorprendido, ¿verdad? No. Rafael. No, bueno, además es curioso, estaba en el guión, pero es que además en el último pleno del mes de septiembre ya se presentó la reprobación del ministro, que además yo defendí en nombre del Grupo Popular nuestra posición, y hoy otra vez la antigua CIO ha vuelto a plantearlo en comisión. Bueno, yo espero que sean los últimos fuegos de artificio o fuegos artificiales que se produzcan y que si se lleva a cabo la investidura nos pongamos ya en planteamientos serios y que aporten soluciones a los problemas de los españoles. Bueno, pero la reprobación tiene que ver con esas conversaciones que salen a la luz entre el ministro y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Salen a la luz después de grabarlas, después de grabárselas de forma ilegal, lógicamente, y de forma delictiva en su despacho. ¿Alguien ha puesto énfasis, al margen del fondo de la conversación y de lo que pueda ser reprochable y criticable de esa conversación, ¿alguien ha puesto énfasis en el hecho delictivo? Que a todo un ministro en su despacho le puedan grabar una conversación privada y que luego sea ideada. Es el mismo argumento que yo utilicé el día del pleno, es decir, que aquí se está atacando a la víctima en vez de defender a la víctima, ¿no? Porque claro, que se grabe ilegalmente a un ministro, y en este caso del Interior, es un hecho delictivo muy serio y muy grave, y ningún portavoz de ningún grupo ha puesto énfasis en eso, todo lo contrario, al revés. Lo que hacía era criticar las palabras y las frases del ministro, ¿no? Pero bueno, esto ha sido una especie de vendetta de la antigua CIU, y yo lo que apelo es a que empecemos ya con responsabilidad a afrontar los problemas que tienen los españoles y seamos capaces de arrancar una legislatura que yo, porque he estado viendo vuestro programa, he visto mucho pesimismo en la duración de la legislatura. Y yo sinceramente creo que si arranca la legislatura va a ser una legislatura de oportunidades para todos los partidos políticos, para los españoles en primer lugar, porque creo que el diálogo y el consenso va a imperar, que se pueden aprobar leyes muy importantes con consenso amplio, y yo estoy convencido que el Partido Socialista va a tener una oportunidad muy importante. Coincido mucho en las palabras que ha dicho Martu, de que puede ser una oportunidad para el Partido Socialista si se plantea como una oposición constructiva y de aportar sus políticas a las políticas del Partido Popular, ¿no? Y creo que pueden salir, junto con Ciudadanos, leyes que tengan mucha duración en el tiempo y que beneficien al conjunto de los españoles. Bueno, Rafa Merino, gracias, buenas noches. Un saludo a todos, hasta luego. Venga, más titulares. Me llama la atención este asunto que tampoco se ha comentado en el día de hoy y realmente merece una reflexión, sobre todo porque pone en evidencia el carácter populista de Podemos, hasta extremos insospechados. Podemos, que siempre se ha distinguido por denunciar la casta y los privilegios, el privilegio, por ejemplo, de los políticos, que no pueden ser juzgados por un tribunal ordinario porque hay que pedir el suplicatorio. Hombre, políticos de casta y privilegiados. Ahora resulta que tiene la oportunidad de que ese político de casta y privilegiado sea juzgado y no por el Tribunal Supremo, y niega la posibilidad de que lo haga. Tengo que decir ahí, negándole un dato que es informativo. Es la primera vez. Es la primera vez en la historia de España. Se queda solo, vamos a ver el titular, ya lo contamos. Podemos se queda solo en su intento de dar un trato privilegiado a Francesón. Francesón, como saben ustedes, es diputado de Convergencia Democrática de Cataluña, o la extinta Convergencia Democrática de Cataluña, y que va a ser juzgado por el Supremo
en función de sus actos como consejero portavoz de la Generalitat durante el esperpento de aquella consulta, ¿no?, del 9 de noviembre. Yo creo que es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un partido político se opone a la petición de un suplicatorio. No ha existido nunca. Y hay una razón que a mí me parece que tendrá que explicar el señor Pablo Iglesias. No, está blindando a este político. No, es que si le piden el suplicatorio al señor Homs, es por una sencilla razón. Es porque los tribunales han entendido que ha vulnerado la ley. Es decir, que ha cometido delitos. Ya, lo que pasa... Entonces, lo que está haciendo el señor Pablo Iglesias es avalar a un presunto delincuente. Porque lo es un delincuente, ha cometido los delitos de prevaricación y de desobediencia. Sí, que a algunos les pueden parecer muy importantes y a otros no. Pero en cualquier caso son dos delitos. Y está fomentando el aforamiento que decía que lo quiere quitar. Sí. Lo que pasa es que tenemos que resaltar, además de esto que estáis diciendo, el otro hecho o el otro asunto. Es que Podemos está posicionado totalmente con el independentismo en todas las ilegalidades del independentismo, en todas. En Cataluña y allí donde se produzcan. Por eso en España, desde que surgió Podemos, ha habido un cierto debate, no demasiado, sobre si Podemos era nacionalista o no era nacionalista. Y había bastantes que decían que no. Y además que era bueno, en este caso para la unidad de la nación española, el surgimiento de un partido como Podemos, porque era radical, pero no independentista. Bueno, la realidad está demostrando que Podemos se ha posicionado en todas sus políticas, en todas sus acciones, en todos sus mensajes, del lado del independentismo, y eso incluye un apoyo total a todas las ilegalidades como esta. Del lado al derecho a decidir, que no es lo mismo que el independentismo. Del lado de todas las posiciones. Yo creo que aquí te estás confundiendo, Margarita. El señor Homs no se va a sentar en el banquillo porque defienda el derecho a decidir. Claro que no. El señor Homs se va a sentar en el banquillo de los acusados porque ha cometido, según el Tribunal Supremo, dos delitos. Desobediencia y prevaricación. Jaime, es que Edurne ha dicho otra cosa. Bueno. Y hoy le he querido precisar que estar en favor de una consulta, que a mí no me gusta el derecho a decidir, pero de una consulta sobre un determinado tema relacionado con Cataluña, no es lo mismo que estar del lado de los independentistas, porque te puedo garantizar que los independentistas catalanes, los auténticos, no consideran que Podemos y su versión en catalana sea independentista. Si Podemos tuviera mayoría absoluta y gobernar este país, iban a tener derecho a decidir los catalanes y los vascos. Por las narices. Pero yo quería añadir, Margarita, pero ¿por qué digo que están del lado de los independentistas? Porque en efecto Podemos repite una y otra vez que en un posible referéndum por la independencia votarían no. Efectivamente. Pero hasta ese momento final, y esto es lo que nos estamos jugando en España, hasta ese momento que no se va a dar porque requiere un cambio constitucional que jamás se va a aprobar porque no van a tener mayoría. Pero hasta ese momento Podemos está 100% de acuerdo con todas las acciones de los independentistas. Y esto es lo relevante en estos momentos, porque esas acciones incluyen en buena medida todo tipo de ilegalidades. Y Podemos está en eso, en la ilegalidad del independentismo. Y en sus propias ilegalidades. Bueno, y en las propias, obvio. También. Oye, lo de Alsasua tiene consecuencias. Hay un reportaje en El Mundo de mañana que ha recogido la Guardia Civil en el atestado después de los incidentes de Alsasua. Y refiere palabras que le dirigieron, insultos y amenazas que le dirigieron los agresores a la pareja de la Guardia Civil, que estaba con sus parejas a su vez, a estos dos guardias civiles que estaban con sus parejas en ese bar cuando les agredieron. Picoletos, hijos de pu, os pasa por venir aquí. El Mundo accede a la reconstrucción que la Guardia Civil ha hecho de la agresión en Alsasua a sus dos agentes.
Bueno, este es un tema que lo hemos Creo que eso no se lo dijeron debatido, pero fijaos creo que esas palabras, Antonio, si me lo permites, y permíteme la ironía, que esas palabras no se las dirigieron cuando fueron a rescatar a un grupo de simpatizantes de ETA que habían quedado aislados por la nieve. Creo que eso entonces no fue. Entonces no. Creo que incluso alguno dijo viva la Guardia Civil en aquel momento. En aquel momento en el que no tardaron en llamarla. Cuando no pudieron acudir a otros cuerpos policiales y fueron guardias civiles, alguno de ellos de ese cuartel, el que fue al rescate. Pues, es tremendo, es decir, estamos hablando no solamente de Podemos en avalar el independentismo y a protegerlo a aquellos que defienden y que se saltan las leyes. En este caso es proteger a estos. A los agresores. A los agresores. Por eso muchas veces cuando se dice, hombre, nosotros estamos por el derecho a decidir pero votaríamos en contra, habría que verlo cuando se produjera eso. Yo creo que ellos van quemando un poco etapas en ese terreno y luego ellos que en principio se muestran en contra de la casta, siempre que no es una casta independentista o nacionalista. Por eso se entiende menos. Se convierten en protectores suplementarios. Fijaos, por eso entiende menos la posición del concejal del Partido Socialista de Navarra. Que es verdad que la dirección del partido en Navarra lo ha... y además rechaza a la Guardia Civil porque votó contra la masiva afluencia de guardias civiles. Bueno, pero ese compañero que ha sido afeado, sí. Es verdad que ha sido reprobado. Yo creo que por todos nosotros, porque es un error. Y el PSOE le ha desautorizado y todo eso. Pero el Partido Socialista le ha desautorizado. Pero es revelador de que en el Partido Socialista hay, permíteme, un cruce de cables. Porque no es normal. Bueno, porque somos muchos y dentro de un colectivo grande pues hay gente pero de todo tipo. Pero vamos a ver, ante cuestiones como la que nos están afectando, sobre todo a las guardias civiles, pero al resto de los españoles, es decir, que se produce una algarada donde entra una turbamanta que agrede a unos guardias civiles, que la respuesta del Partido Socialista o del concejal del Partido Socialista, sea del Salsua, sea la de apoyar una petición para que se vaya a la Guardia Civil. Eso ya no es una cuestión de libertad personal, que cada uno es muy libre de hacer, es que no encaja. No me encaja con el partido. Por eso, no me encaja con el partido. Pero ¿sabes cuál es el problema del PSOE? Que hay muchos que no encajan dentro del partido. Y cuando son muchos los que no encajan dentro del partido, quien se quiebra es el partido. No, es que tenemos muchos concejales por toda España. Y es verdad que estamos hablando ahora, pero perdonadme, algunos de los que hoy están opinando sobre el Salsua han tenido que buscarlo en el mapa a ver dónde estaba y qué pueblo era. Es que estamos hablando de un pueblo pequeño de Navarra donde el PSOE tiene un concejal y con eso queremos extrapolar que el PSOE tiene por eso he dicho un que le han llamado al orden. Un concejal de un pueblo ha hecho algo que no debería, que inmediatamente ha sido desautorizado por los que tiene por encima de él. Muy bien desautorizado, pero quiero poner en el acento en la cantidad de problemas menores que tiene el Partido Socialista. Una vez es en Alsatua, otra vez es en Badalona, otra vez es en no sé dónde. Entonces, claro, algo pasa en el Partido Socialista. Porque es un partido de gobierno, es un partido que está presente en todos los pueblos, en todas las comunidades autónomas, en todas las diputaciones, en el gobierno de España, y es verdad que hay momentos en los que entra en contradicción algunos comportamientos con otros, pero es que eso es muy difícil primero es muy difícil que le pase al que no gobierna, ni está en ningún sitio ni tiene concejales. Ese seguro que ningún concejal mete la pata porque no tiene concejales. Y lo segundo, eso tampoco le pasa al que tiene una voz de ordeno y mando y un silencio absoluto en el resto del partido. Nosotros tenemos un partido con muchísimos cuadros intermedios, con muchísimo debate interno. Lo importante es que lleguemos a acuerdos y los pongamos en marcha. ¿Sabes lo que le ha pasado a ese concejal del PSOE? Que le han temblado las piernas. Que le han temblado las piernas. Oye, ese es el verdadero problema, que le han temblado las piernas. No, yo creo que realmente lo ha dicho. Se ha visto absolutamente imbuido por el ambiente. No, yo creo que... si aquí ahora salgo yo a ponerme del lado de la Guardia Civil, mañana... Lamento decirte que nuestros concejales en Euskadi han demostrado un valor que muchos no tendríamos. Me consta. Y que no creo que les hayan temblado las piernas cuando delante tenían gente con pistolas y bombas. A mí no me lo tienes que decir. Pues conozco la historia perfectamente. Lo ha hecho porque lo creía. Y algunos no es que hayan demostrado arrojo, han demostrado arrojo y han entregado su vida. Pues ya está. Entonces, pero yo creo en el caso concreto del señor de Alsasua, del Partido Socialista, te digo que le han temblado las piernas. Yo creo que ha hecho algo que creía en ellos. Es verdad, yo estoy de acuerdo, Jaime, con lo que dices, pero que también esta vez ha habido una rectificación clarísima del Partido Socialista de Navarra. Es verdad, clarísima.
porque fue escandaloso para todo el mundo esta Yo creo que posición. eso es lo importante, porque la condición humana es inevitable ese momento de debilidad y por mucho que nos choque y por mucho que... Oye, la última portada que me quedaba. Clara, sí. Le rectifican a usted, por cierto, don Jaime. ¿A mí quién? No es turbamanta, es turbamulta. Confundió usted la manta con la multa. Tiene razón. Pero la manta es la que voy a coger ahora dentro. No, la manta es la que voy a coger yo, que tengo... Ahora mismo estoy incubando un catarrazo. Tranquilízame, Antonio. ¿Qué noche llevo más mala? Tranquilízame. Te puedo tranquilizar, ¿no? Sí, porque a ver si mi periódico no ha salido. He dejado la portada de la razón al final porque, no sé, si queréis comentar, sobre todo las mujeres, hoy ya bueno, las mujeres y los hombres, Antonio, yo creo que es un problema... Día Mundial del Cáncer de Mama. La vida puede ser rosa, es el titular de La Razón, dedicado precisamente a la concienciación sobre el cáncer de mama. Si queréis comentar algo, mira, las tres mujeres que nos acompañan hoy. Quiero comentar que hace una semana una ginecóloga destacada, dedicada en exclusiva a la mama, me dijo a mí que el 90% de los cánceres de mama hoy se pueden dar por superados. Hay un 10%, muy rebelde, pero que ellos tienen, las estadísticas que tienen del mundo entero van en esa dirección. Y que lo importante es la detección precoz. Exacto. Y la concienciación es muy importante. Mañana el diario Marca sale completamente en rosa precisamente por eso. Yo creo que la concienciación, la detención precoz evita muchas... Y la ayuda a la investigación. Exactamente. Y también, ¿sabes lo que es muy importante? Que de las administraciones autonómicas, que son las que tienen la última palabra, se inviertan los dineros que se tienen que invertir y no se recorten, porque aquí hemos tenido una pelea muy grande en Madrid hace unos años, precisamente porque se había externalizado las mamografías, no llegaban a tiempo y hubo un año que no se hicieron las 3.000 y pico mamografías preceptivas que se tenían que hacer. Esas son cosas que hay que poner el dinero donde hay que ponerlo y quitarlo a lo mejor de otras cosas que no son tan necesarias. Pero lo importante es lo necesarias. que dice Margarita, que se sale la mayoría de veces. Eso es muy pero lo importante es la detección precoz. Eso claro, es que está vinculado. Y para eso están las mamografías, efectivamente. Exactamente. Que puedan advertir si hay algún... Sí, pero en ese tipo de cáncer se ha avanzado. Bueno, pues nos sumamos entonces al color rosa con motivo del Día del Cáncer de Mama, por supuesto, desde el Javier de Hoyos. Vamos a cerrar el barómetro. Ya fin al barómetro, Antonio. Hoy les hemos estado preguntando qué creen que es lo que debería de hacer el Partido Socialista en la investidura de Mariano Rajoy, y un 70% ha dicho que debe de abstenerse frente a un 30% que dicen que votar claramente que no. ¿Hay alguna pregunta que dejas en el aire para alguno de los que hoy... Pues, ¿quieres que terminemos con una imagen graciosa sobre este tema de la abstención? Sí. Mira, os le vamos a mostrar unos memes que ha habido muy graciosos sobre este tema de la abstención hoy, y uno de ellos es, ¿se imaginan cómo va a ser la reacción de Susana Díaz? Esto va a acabar así, ella dice, vamos a ver, compañeros, los que crean que debemos votar no a la investidura de Rajoy, que levanten la mano, con una motosierra en la mano ella. Otros han reflejado un cartel diciendo, Mariano de entrada, no. Bueno, con dirigentes del Partido Socialista, Felipe González, Zapatero... Exdirigentes en este caso. Exdirigentes, cierto. Por otro lado, también hay otros que han reflejado cuál va a ser ya la imagen en los próximos días, que es Felipe González y Susana Díaz agarrando ahí a Mariano Rajoy, que va de camino ya a la investidura. Y finalmente algunos han mostrado cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo Javier Fernández. Abstención, terceras elecciones, y dicen que Mariano Rajoy estará pensando, venga, tonto, decídete si los dos me hacen ilusión. Con estas imágenes graciosas. Humor, que no falte, ironía, por supuesto que sí. Gracias, Javier de Hoyos, gracias, Paco Rosell. Adiós. Adiós. Muy buenas noches. Doctor González, ¿qué hay que tomar para los catarros? Incipientes que ya terminan así, empiezan a ser ya un poquito molestos. Tienes un problema de salud quebradiza permanente. Sí. La mala salud de hierro, jodido. Y estos horarios. Propóleo por las mañanas. Adiós, Margarita. Adiós, Antonio, buenas noches. Adiós, Iñaki. Hasta la próxima, Antonio. Iñaki Zaragoza y Martu Garrote. Gracias también a ti. Muy buenas noches. Y a ustedes por la atención que nos han prestado. Les dejo ya con Detrás de la Verdad.